¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de saludarlos desde la ciudad de Mar del Plata. Una noche fría en la ciudad, pero no tanto como el día de ayer con un temporal. Desde el Domingo Roble del gimnasio del Club Atlético Peñarol, hoy para una nueva presentación de 1000 rayitas por la Liga de Desarrollo, en este caso enfrentando al equipo de Hispano que todavía no ha ganado en este certamen. 7-2 viene Peñarol invicto como local en conjunto de 1000 rayitas ante un hispanoamericano de Río Gallegos que va 0-7 en esta Liga de Desarrollo y buscará hoy dar el batacazo con los 9 jugadores que aquí trajo ante un Peñarol que viene afinado de local. El gusto de saludarlo y también aprovechar en esta nueva producción de Pisando Línea al Turco Farías con todo el tema de la puesta en escena, la cámara y la producción general de la transmisión. Y a mi lado está mi compañero, quien va a comentar hoy, Pablo Firpo. Pablo, buenas noches, el gusto de saludarte. Una nueva presentación de equipo en 1000 rayitas, veremos si cuida la localía. Hola, buenas noches. Sí, por ahora lo viene haciendo con efectividad. Las únicas 2 derrotas que ha sufrido han sido en Córdoba cuando viajó a enfrentar a Atenas y a Instituto. Ya también jugó contra este equipo, fue la primera presentación de ambos, fue el debut de ambos elencos, en este caso cuando jugaron en Río Gallegos. 117-72 para Peñarol fue. Arrancó parejo, 26-20 el primer cuarto, después ya sacó 10 más en el segundo y lo liquidó en el tercero y lo ganó 46-24 al tercer cuarto. Podemos destacar a Coya en hispanoamericano, que en ese partido terminó con 19. No jugó Bernardini, por lo que estoy mirando en ese partido, que sí está presente por lo menos en la alineación en los que se cambiaron, en los 9 que trajo hoy hispanoamericano. En Peñarol, 23 Barón, 21 Franco, 18 Facini, que hoy no juega, no está cambiado, 19 Monachi, y desde el banco 18 Gorosterrazú, 18 Balinotti. No anotó Juan y Marcos, no fue el peor partido que tuvo hasta ahora el base de Peñarol. En ese partido, por ejemplo, no estuvo Juan Fernández, que todavía estaba de viaje. Se había cambiado Surmiten, que Vara, por ejemplo, está lesionado y obviamente no va a jugar. En ese partido no jugó, estuvo por si había algún problema, pero bueno, un par de las cosas que podemos ir viendo. Trajo un equipo un poquito más largo de lo normal, porque tiene 9 jugadores. Veremos cuánto entra Bernardini, pero leyendo las estadísticas, jugó en 5 partidos ya, de los 7 que tuvo Hispano, más de 27 minutos promedio, así que seguramente lo veamos hoy en la cancha. Es un jugador que suele tener minutos también en la Liga Nacional, así que veremos realmente cuánto lo pone en cancha el entrenador Esteban Gatti. Y Peñarol también estamos esperando la alineación inicial, la ha cambiado últimamente en los partidos de local. Veremos qué va planteando también Santiago Belsa y cómo se desarrolla el partido. Esperemos que sea un buen juego, que no sea tan parecido al de primer enfrentamiento, más que nada para poder pasarla bien nosotros también, ¿no? Que queremos ver buen básquet. Es cierto, ojalá. Peñarol con Balinotti 10, Marco, Gorosterazú, Perazo, Barón, Franco, Thierry, García Camaño, Monachi, Fernández y Gutiérrez. Hispano con Gay, Martensen, Vasconcelo, Prado, Vega Acosta, Catania, Costa, Nicolás Acosta, el otro es Galo Vega Acosta, Diego Koch y Matías Bernardini, la formación completa, mientras de a poquito salta el rectángulo de juego entonces el equipo de Hispano en cancha con el número 18 Matías Bernardini, con el número 13 Iván Catani, el número 12 Galo Vega Costa, también está el número 10 segundo Vasconcelo y completa el quinteto inicial Diego Koch con la número 17. Esperamos por la conformación de los 5 iniciales del conjunto de Peñarol, los 5 de Santiago Belsa, mientras que Franco Arto y Maximiliano Hernández serán los árbitros en este cotejo que ya está a punto de comenzar. Previo a eso irá la fotografía de ambos conjuntos, al menos para eso se está poniendo hispanoamericano, que como dijimos viene a tratar de llevarse el primer triunfo. Por las estadísticas y por cómo viene cada uno de los equipos, parece una faena bastante difícil para hispanoamericano. Veremos si el partido es similar a lo que fue el cotejo allá, con la diferencia de 45 puntos a favor de Peñarol, o si Hispano puede cambiar un poco la historia. Pero uno de los deportes más lógicos, siempre lo decimos, tendrá que ser un partido muy superior al que viene haciendo Hispano en este torneo para llevarse algo de aquí de Mar del Plata. Sí, por lo que vamos viendo, Peñarol va a tener a García Camaño, que solamente jugó en 2 partidos y no lo hizo mucho cuando estuvo cambiado. Va a ser el segundo partido que se cambia Francisco Gutiérrez. El cuarto de Tomás Perazo, que no ha tenido mucha participación igualmente, y va a debutar, veremos después si entra a la cancha, Nicolás Díez, y no va a estar Facini, por ejemplo, así que varias modificaciones para Peñarol. Bien, perfecto, está Juan y Marcos entonces en el campo de juego, está Lucas Gorosterazú, también está
Tomás Monacchi, está el número 9, Jerónimo Barón, y me está faltando un jugador, el número 10, ¿no? Nicolás Franco. Exacto. Así es, perfecto. Los 5 iniciales entonces del conjunto Mirrayita, mientras que el árbitro Franco Harto se lanza la pelota hacia el canasto. Ya comienza el partido aquí en Mar del Plata. Primera pelota, primer ataque, le corresponde al conjunto de Hispano, se caía al piso. Segundo Vasconcelos, presiona a Peñarol en el primer arranque, mucha presión a la bola, viene haciendo girar la bola por el perímetro, va a venir la cortina, quería salir para el otro lado. Matías Bernardini va por un lado, va para el otro, se quiere mandar hacia el canasto. Hace un buen pase adentro, lo encontró, pero se chocó con su propio compañero de equipo y perdió la pelota. El conjunto de Hispano ya la tiene en ataque Peñarol. Jerónimo Barón la abre toda para Monacchi, se frena, vuelve a entregar la pelota a Juan y Marcos, que viene llevando adelante la ofensiva. La cortina de Franco se iba hacia el canasto, le cerraba bien el camino, cambiando la marca del conjunto visitante. La pelota para Jerónimo Barón, que apunta para 3. Triple para Peñarol. En las manos de Jerónimo Barón los 3 primeros puntos del partido. 9-15 para que termine el primer cuarto. Arranca el Mirrayita arriba. Sí, fue bastante apretada, ¿no? La ofensiva le costó. Movió la pelota, pero era con bastante dificultad. Quedó igualmente Jerónimo Barón, que está teniendo una buena liga de desarrollo. Está promediando 38% de triples. No tenía cerca la marca, no estaba tampoco muy cerca de la línea de triples. Se tuvo fe y convierte de los primeros 3 del partido. Iba hacia el canasto Catania en un giro ahí, recupera la pelota junto a Hispano, un buen rebote de segundo Vasconcelos entre 3 hombres de Peñarol, la deposita contra el tablero para poner a 1 la diferencia, y ahora Juan y Marcos se escapaba de la marca de Diego Koch, metió la mano en la primera infracción del partido. Exactamente, del número 17 va a ser la primera para él, la primera también obviamente de Hispanoamericano, repone en el costado de Peñarol. En juego la pelota para Juan y Marcos, viene subiendo el balón, marcado por Vasconcelos, la viene dejando lejos del aro al número 10. Estamos hablando del hombre de Peñarol, Franco. La pelota vuelve para Barón, que se para, punta de nuevo para 3. Triple para Peñarol. Buen movimiento de Peñarol, es una jugada claramente que está ensayada. Salió de la cortina, otra vez con espacio. Buena cortina también de Franco, se la dieron y consigue otros 3 puntos Barón para poner el 6-2 a favor de Peñarol. El lanzamiento de Bernardini, la pelota rebota un poco forzada, esa situación en el ataque para el conjunto visitante, y ya la tiene Monacchi en el otro lado del campo de juego. Ya viene llamando para que se acerque, la quiere meter adentro para Franco, de frente, claro, cortaba por Juan y Marco, recibía, intentaba el tiro, un poco forzado, la pelota rebota y sale, no pudo ser, y la pelota ahora es para el conjunto visitante. Mete la pelota, roba bien Juan y Marco, le sacó la pelota a Vasconcelos, se va hacia el canasto, cerró un penal Juan y Marco, la quiso depositar, quedó ahí al lado. No es la primera vez que le pasa, lo hemos visto, a veces la quiere dejar muy arriba y la termina fallando en vez de tirar una bandeja más simple. Ya lo va a corregir, el tema no sé por qué termina errando esos tiros que después en el partido los vuelve a tener y los convierte, pero es innecesario a veces tratar de dejarla tan arriba cuando puede dejarla tranquilamente contra el tablero. Sí, pasó de un virtual 8-2 a un 6-4 con el buen movimiento del jugador Vega Acosta. Ahora vuelta la pelota Vega Acosta, la pierde, tercera pérdida para Hispano, se va hacia el canasto Monacchi, se la metieron la mano justa a un hombre del conjunto de Hispano, pedía que era para el conjunto visitante el jugador propio de su equipo, pero el árbitro da salida en ofensiva para el Mirrayita y cambio en el conjunto local. Sí, viene Balinotti, se sienta Juan y Marcos tocándose la rodilla, me parece que se golpeó en una de las últimas jugadas. Después era Bernardini que le sacaba la pelota en el momento justo a Monacchi, que se venía para una bandeja. No, realmente no la podemos ver de acá, justo nos tapa el cuerpo del mismo Monacchi para saber si termina siendo fuera de él o no. Lo cierto es que repuso Peñarol, falló y después le encontraba muy bien Bernardini a Vega Acosta. Según el árbitro hacía pasos, yo caminaba, digamos, yo vi 2 pasos. No sé si termina caminando. Lo cierto es que ya repone Peñarol después de la infracción cobrada, en este caso por Maximiliano Hernández. Atacaba el conjunto de Mirrayita, iba Franco, lanzamiento para 2 cortos, se queda corto. De todas formas, más allá de la pérdida de Vega Acosta, que es la cuarta, me parece, de equipo, cortó varias veces y recibió varias veces con facilidad el número 12. Después lo que pasa es que en 3 de esas 4 oportunidades casi las perdió y una convirtió, pero encontró bien los cortes. El conjunto hispanoamericano no le saca provecho por errores propios. Sí, está usando a favor de ellos y en contra de Peñarol la agresividad que tiene el Mirrayita. Por ahí sobrejuegan y te da la posibilidad de cortar. Están también usando bien las cortinas, buenos movimientos, y por eso terminan teniendo después tiros francos cerca del aro. En este caso el que lo erraba era Bernardini también, y ya la tiene Enzo Tieri en el campo de juego. Perdón, Enzo Tieri no, claro, Balinotti es justamente.
que también está con la máscara que antes tenía en Sotier, y por eso la confusión mientras convertía el doble el jugador Iván Catani. Decía que durante los primeros varios, casi todos los partidos locales, había estado usando la máscara en Sotier. Bueno, ahora la tiene Balinotti también, seguramente protegiéndose de alguna lesión. La pelota va nuevamente para Balinotti. En zona, el conjunto de Hispano viaja por el perímetro para Barón, que apunta para 3, rebote y sale. No pudo ser, entre dos hombres de Hispano se disputaron la pelota. Finalmente se la quedó jugador Catani, intentan meterla adentro para Gala Costa. Se levanta el jugador Vega Costa contra la tabla. Buen movimiento del número 12 para Hispano, que consigue igualar las acciones y ahora pasar al frente con este segundo doble. 8-6 se puso la visita, se durmió Peñarol, y entonces el minuto pedido también por Santiago Belsa, seguramente para rediscutir varias cuestiones, sobre todo defensivamente hablando. Sí, me parece lo que hemos estado viendo hasta este momento es que está jugando mejor Hispano. Recién ahora lo pudo plasmar en el marcador, pero ha tenido mejores ofensivas, ha terminado con varias pérdidas. Peñarol tuvo pasaje de buena presión defensiva, y del otro lado me parece que la única jugada que realmente le terminó saliendo bien, a pesar de que tiene dos conversiones, es el segundo triple de Barón. El primero fue más que nada, le quedó después de varios movimientos donde parecía que se le escapaba, se truncaba la ofensiva, le termina quedando a 45 a Barón con la marca lejos. Estaba más o menos a un metro atrás de la línea de triple, convierte, pero no está siendo por ahora buena la producción de Peñarol en ninguno de los dos canastos, ni en el propio ni en el de Hispano, y por eso este minuto más que nada parece igual que es para reforzar la ofensiva, porque le está costando hacerle frente a la zona que le está planteando Hispano, a lo que le está planteando en sí. En realidad Hispano está haciendo bueno el trabajo por ahora de la visita, y creo que es correcto. El marcador podría ser un poco superior por lo que viene siendo en sí el partido hasta el momento, pero se tiene que conformar con esto. Tuvo dos buenas conversiones Jerónimo Barón, y veremos cómo está Juan y Marco, que lo vemos con hielo en la rodilla izquierda. Espero que sea un golpe nada más, que no sea nada muy grave. Lo mismo para Peñarol, porque está dando minutos en liga, todavía no está de vuelta Zurmiten. Habrá que ver si ya lo pueden tener, porque se creía que iba a volver próximamente. Si ya está él de vuelta, será un alivio para Peñarol. También está Balinotti como para tener minutos, aunque lo hemos enmascarado por ahora. Debe ser bastante feo jugar, ¿no?, con esa máscara, a pesar de que si te toca lo tenés que hacer igualmente. Y debe perder un poco de visión, sobre todo hacia los costados. Aquí conseguía empatar Peñarol, después vuelta a pasar al frente para el conjunto de Hispano, que está en zona. La encuentra la pelota para Franco, la tiene que sacar. Buena presión del conjunto Hispano, manoteaba la pelota Iván Catani. Habrá reposición del costado, le corresponde al Mil Rayita. Mientras charlamos, hubo un doble de Franco y un doble de Catani para que pasemos del 8-6 con el que se fueron al minuto a 10-8, todavía arriba a Hispano. Y ahora aparece Balinotti para convertir un nuevo triple para el conjunto Mil Rayita y pasar al frente por la mínima. 5 minutos 6 segundos para que termine el primer cuarto aquí en la ciudad de Mar del Plata, el Domingo Robles, en el gimnasio de Peñarol, con una nueva transmisión de la Liga de Desarrollo, con la producción de Pisando Líneas desde Mar del Plata. Aquí intentaba con la pelota, sacaba un hombre de encima, segundo Vasconcelo, iba hacia el canasto, la pelota no tocaba el aro, pero en el camino hacia el tablero robó una falta el número 10 del conjunto visitante. Sí, lo había pasado ya a Nicolás Franco después del cambio de marca. Se había tropezado en un principio Jerónimo Barón, tuvieron que cambiar y lo fue sacando con la mano izquierda. Tardaron un poquito en cobrar, lo termina beneficiando a Hispano, que va a tener dos tiros libres, primera de Franco, primera de Peñarol en el cuarto. Va a la línea segundo Vasconcelos, ya erró el primero. Bien, el segundo lo convierte para igualar en 11 el partido. 4:51 para el final del primer cuarto. Viene presionando en zona toda la cancha el conjunto de Hispano. Ya la tiene Goros Terazú a 45 grados. La viene abriendo para Balinotti, que apunta para 3. La pelota rebota y sale. El rebote en soledad para Iván Catani. Quiere cruzar la cancha el conjunto de Hispano. La vienen dejando adentro. Acosta la saca afuera para Bernardini. Va a recibir la cortina de Acosta. Quiere jugar el lanzamiento. Ahora lo intenta para 3. Triple para Hispano. Bernardini sacándose la marca de encima. Un poco forzada la situación, pero 3 puntos le permite una diferencia. La máxima hasta aquí de Hispano. Sí, es el jugador que hemos comentado, tiene minutos en Liga Nacional, claramente es el referente y pasa muchísimo de la ofensiva por su mano. Recién un pick and roll, se acababa la posesión, tiró por arriba de la marca y sin problema convierte sus primeros 3 en el partido.
Bien, del otro lado respondía Franco en el lanzamiento para achicar a 1. Ahora vuelve el rebote del jugador de Acosta, pero recibe la tapa de Barón. La pelota se pierde por el fondo. Habrá entonces reposición para el conjunto visitante cuando le restan el primer cuarto. 3 minutos 56 segundos. 13 para Peñarol, 14 para el conjunto de Hispano. Un empujón cuando salía a recibir el número 10 del conjunto visitante, Vasconcelos. Lo derribaba Balinotti y le bajan una nueva falta a Pablo. Sí, dicen que es de Catani la primera para él, la segunda de Hispano en el cuarto. Ya repone Peñarol desde el fondo. Ya viene subiendo la pelota a Balinotti, recibe Franco y otra vez la infracción. Metía mucha presión el 12, le pide disculpas, pero lo cierto es que al 12 le terminan bajando una nueva falta y una nueva falta para el conjunto visitante. Sí, va a ser la primera de Galo Vega Costa, la tercera del equipo de Río Gallegos. Lo vemos ya preparándose para entrar en cualquier momento Juan Martín Fernández en Peñarol. Viene Balinotti, quería romper por un lado, por el otro le cierra bien el camino, la saca afuera para Monachi. Se corre Balinotti para dejarle el aclarado, va por un lado, va para el otro, se cierra, le sale bien a la ayuda, levanta el lanzamiento, bueno, 2 puntos otra vez para Monachi para ahora recuperar la ventaja. 15-14 está ganando el Mil Rayita. Sí, pero me parece que se me viene manteniendo la misma tónica, no hay mucho jugada dibujada que tenga buenos movimientos de pelota, que encuentra el jugador solo. Están tratando de repartir la pelota a ver qué encuentra, y si no, 1 contra 1 no hay mucha jugada, no hay nada muy elaborado hasta ahora en Peñarol, que le está costando hacer pesar su ofensiva. Ahora hay una infracción, es la segunda de Nicolás Franco y la segunda también de Peñarol. Se sienta Jerónimo Barón y, como decíamos, se vino el partido Juan Martín Fernández. Y va Iván Catani, que otra vez lo encontraron solo, cortando hacia el canasto, le bajaban la infracción como bien marcaba Pablo. Va con el primer lanzamiento, el número 3 en conjunto hispano, la pelota entra, es un punto más. Partido igualado en 15, 3-19 para que finalice el primer cuarto en una nueva presentación de Peñarol en la Liga de Desarrollo, esta vez ante Hispano. El segundo también adentro, pasa al frente el conjunto visitante y cambio en Hispano ahora. Sí, debuta en el partido Federico Prado, se sienta Matías Bernardini. Ya está en juego la pelota, viene subiendo Balinotti, lo encontraba al jugador Fernández, la abre a 45 para Monachi, vuelta para Fernández, no se animó al tiro, estaba solo pisando la línea, con mucha duda Peñarol, ahí Balinotti le da un pase a jugador Franco en el contraataque, recupera la pelota Mi Rayita, pero dudaron los dos, uno que no lo miró y el otro que tampoco la pasó con ganas. Ahora le encuentran a Monachi, un pase demasiado exigido de fútbol americano, ya que veníamos hablando de eso fuera de la transmisión. Recibe la falta Monachi, pero con muchas dudas Peñarol, y también dudas en Balinotti, que es raro verlo en la presentación de Peñarol en la Liga de Desarrollo, al menos jugando de local, donde tiene bastante aceitado todo su circuito. Sí, no se entendieron ahí entre Balinotti y Franco. Franco vino a hacer el pick and roll, ahora justamente se sienta. Recordemos que tiene 2 faltas, debuta Perazo en Peñarol. Se la pasó al aire, después fue buena la defensa de Balinotti, que evitó la conversión de Vega Costa. Y después lo que vos marcabas como el pase de fútbol americano, la tiró al aire, estuvo atento Monachi en que no le iba a llegar el pase. La agarró él antes que el defensor y después recibió la infracción de Federico Prado, la primera para él, cuarta entra en penalización hispanoamericano, fue a la línea Monachi y convirtió los dos para que esté Peñarol 17-16 arriba. Arriba el Minasita por la mínima, viene presionando ahora a la ofensiva del conjunto de Hispano, va nuevamente para Acosta, se la manoteó bien de atrás, Balinotti recupera a Monachi, 1 contra 4, se tiene que frenar, vuelve a armar la ofensiva, ya la abren a 45, se levanta jugador Fernández para 3, rebote y sale, no pudo ser, ya en las manos de segundo Vasconcelos cruzando la mitad de cancha por calle izquierda, viene saliendo la marca Balinotti, quiere romper por el fondo, bandeja pasada, buen movimiento de Hispano, 2 puntos más para la visita que ahora pasa al frente. Resultados cambiantes aquí en Mar del Plata en el Domingo Robles. Ahora la ventaja es de 1 para el conjunto visitante, se para Gorostelazú para 3, entra y sale, la pelota recupera entre 3 de Fernández, con mucha autoridad se manda hacia el canasto, mano izquierda contra el tablero, 2 puntos más para el conjunto local. Y ahora el minuto pedido por la gente de Hispano. Partido parejo, por la mínima sacó como máxima 3 del partido el conjunto visitante. No sé si cuál fue llegar la máxima de Peñarol, 4 si no me equivoco. El 6-2 del inicio, exactamente. Pero Peñarol parece mucho más forzado, mucho más individualidades. No hay un sistema por ahora que esté generando tiros fáciles o tiros cómodos, para ponerlo de alguna manera. No hay jugadas que esté generando que la ofensiva carbure. En el ataque estacionado están más que nada forzando y encontrando
conversiones. El doble de Fernández de recién fue un rebote ofensivo. Los 4 puntos de Monachi fueron una que le recuperó un pase que parecía que lo perdía la ofensiva de Peñarol y convirtió después de la línea. Un 1-1 que terminó con un paso atrás y tirando en media distancia por arriba de la marca. Un triple varón desde lejos. Un triple varón que sí fue después de una buena jugada. Balinotti después de una salida de costado que le quedó lejos por arriba de la marca también, ¿no? Es todo destacándose individualidades por arriba de lo que está tratando de hacer la defensa de Hispano. Del otro lado, el que más se está esforzando es Bernardini, pero después los demás han sido jugadas que había un corte de Catani y no encontraban, alguna aparición de Vega Costa que falló un par también, la penetración de Vasconcelos recién después de una buena cortina. Parece mejor la elaboración de Hispanoamericano. El tema es que Peñarol tiene jugadores que igualmente pueden superar una defensa con la calidad técnica que tiene cada uno. No quiero decir que los chicos de Hispano no, pero es lo que está pasando en este momento en el partido. Bien, se va a reanudar el juego entonces aquí en Mar del Plata. 2 minutos, 6 segundos para que finalice el primer cuarto por la mínima. La victoria es para Peñarol, 19-18 sobre el conjunto de Hispanoamericano. Viene ya subiendo la pelota el jugador Vasconcelos. Recibía el atrape de Tomás Perazo, que está también en campo de juego ya. La pelota iba para Diego Koch, que se manda por el fondo. Lo encontró su compañero para que lance un doble largo. Buen movimiento de Federico Prado. 2 puntos más para Hispano ahora, que recupera la ventaja por la mínima también. 20-19, parecía que había falta sobre Gorosterazu. Lo cierran bien, la abre para Perazo, toma un tiro corto, se queda largo. Peleaba el rebote en todo, se durmió el hombre de Hispano, pero no llegó a recuperarla del todo el jugador de Peñarol. Por eso habrá reposición del fondo en la defensiva. Le corresponde a la visita hoy aquí en Mar del Plata. Sí, lo que marcábamos recién, ¿no? Otra vez Peñarol está cambiando las marcas, está generándole desequilibrios a ellos, más que nada por gran parte del juego hasta ahora. Y después siempre busca pases y movimiento de pelota Hispana para encontrar al mejor jugador abierto. En este caso, en la jugada anterior en realidad fue Prado. Ahora quedó desequilibrado otra vez la defensa de Peñarol y en este caso terminó convirtiendo la falta Juan Martín Fernández. Va a ser la primera para él, tercera de Peñarol. Vuelve a la cancha Juan y Marcos, que parece estar bien. Al final era un golpe, evidentemente. Se sentó Joaquín Balinotti. Y el que va a la línea es Cocho, ya metió el primero de los libres. Va con la segunda oportunidad, la pelota también adentro, pero insisto, esta jugada que lo mandó a la línea lo vuelven a encontrar solo abajo del tablero los jugadores hispanos. Algo que Peñarol no está acostumbrado porque siempre defiende duro, defiende con mucha intensidad. Y si bien a veces ha tenido pasajes de mala defensa, pero no es algo habitual en el equipo marplatense. No, por eso está lo que estamos viendo, que está cambiando las marcas. El tema es que tiene jugadores que tienen más potencia física. Ha quedado Balinotti con Vega Costa, por ejemplo, que recién cometió su segunda falta y lo manda a la línea a Juan Martín Fernández porque está en penalización el equipo del sur. Pero por eso está cambiando las marcas y no está generando problemas en la ofensiva de Hispano. Está creando más problemas por ahora en la defensa de Peñarol. Por ahí con el correr del partido se acomoda Peñarol. Por ahí esta alineación en sí tiene problemas justamente con el equipo de Hispano. Veremos si se ajusta con este equipo. Va a tener que meter algún mano en el equipo Santiago Belsa, pero por ahora no está dando tanto resultado este esquema defensivo. Y aquí intentaba el lanzamiento Diego Coche, la pelota afuera. Antes no pudo aprovechar de la línea el jugador Fernández. Aquí viene Perazo, la viene sacando para Fernández, rompe hacia el canasto, le manoteaba la pelota Diego Koch y se iba por el fondo. Habrá reposición en el ataque, le corresponde a Peñarol, pero antes un cambio, un nuevo debut en el partido en el conjunto de Hispanoamericano de Río Gallegos. Sí, Acosta por Acosta, en este caso en realidad Nicolás Acosta por Galo Vega Acosta. Entra el 15, se sienta el 12. Bien, ya se durmió en la defensa Hispano. Buen movimiento de Juan y Marcos para encontrar a Monachi, cortada por atrás de todo el mundo. Doble fácil contra la tabla para poner al frente a su equipo. Sí, como decimos una cosa, decimos otra. En este caso muy buena salida, muy buena jugada ya planificada, bien salida de fondo. Buen pase de Juan y Marcos, igual la cortina lo había dejado completamente solo abajo Laura Monachi, que convierte con simpleza. Ahora debuta el otro enmascarado. Hay una sola máscara igual, o sea, no pueden estar los dos juntos en cancha nunca, si es que se tienen que proteger. Sí, evidentemente no. Ingresa a Thierry y se sienta a Monachi en Peñarol. Bien, aquí intentaba la salida de fondo Peñarol, manoteaba a un hombre hispano. Habrá nuevamente reposición ofensiva
para el Mil Rayitas. Partido igualado en 22, 31 segundos, 6 décimas para el final del primer capítulo. Ya la viene a buscar Juan y Marco, 45 grados por la calle izquierda, se cae un hombre de Hispano, lo encontró a Gorostera Azul, se animó al triple, quiere jugar 1 contra 1, la revierten toda para que vaya Thierry, que apunta para 3, quedó larga la pelota, buen rebote en las alturas para el hombre de Hispano y recibe una infracción del 14 o del 8 de Peñarol. Del 8 termina diciendo de Tomás Perazo, va a ser la primera para él, la cuarta de Peñarol, que va a entrar en penalización. Se vuelve Bernardino a la cancha, se sienta Catani, saca del costado hispanoamericano. Armando la última ofensiva de este primer parcial, 15 segundos finales, 22-22, la viene subiendo segundo Vasconcelos, marcado por Juan y Marco, rompía por atrás del canasto Coyo, la vuelve a sacar nuevamente para Vasconcelos, 6 para el tiro, 5, ¿la va a tomar él o se abre un jugador? 4, 3 segundos, 2 segundos, intentaba irse hacia el canasto y innecesaria la falta, no, está bien, no tenía por dar, así que le mandaron a la línea con 2 segundos nada más, cuando parecía que se le consumía el reloj al conjunto visitante. Falta de Juan y Marcos. Sí, quiso anticipar, ponerse adelante, el árbitro dijo que fue con falta. Es la primera de Juan y Marcos y, como vos decís, va a la línea Vasconcelos para tratar de poner en ventaja a su equipo para el cerrar del primer cuarto. El primer lanzamiento adentro, la pelota por la mínima, 23-22 la ventaja para Hispano. Va la segunda oportunidad, la pelota limpita también adentro, un doble la diferencia, quedan 2 segundos. Bueno, tampoco había necesidad de hacer esta falta, es lo que le pretenden sus compañeros. Salía Juan y Marcos a recibir, lo agarró directamente Federico Prado de manera innecesaria, porque aparte si recibía 1 de cada 50 tiros se mete. Por eso, si la mete lo tenés que aplaudir, si la tira de atrás a mitad de cancha no te queda otra, no es que está recibiendo abajo del aro en tu canasto, está recibiendo abajo el aro en el del y tiene que pasar toda la cancha en 2 segundos, 1 décima, así no pasa nada de tiempo, va a la línea Juan y Marcos y es la segunda de Prado. Puede empatar Peñarol si convierte los dos el chico de Peñarol. El primero adentro y después veremos cómo termina el partido, porque estos puntos a veces cuestan demasiado caros en algunos partidos bastante parejos. Va con la segunda oportunidad, partido igualado, entonces se pierde Hispano la oportunidad de cerrar el primer cuarto arriba. Va al último segundo, lanzaba Collas el tablero, se quedaba corto Diego Koch, el número 17, la pelota se pierde por el fondo y es el final del primer cuarto aquí en el Domingo Robles en la ciudad de Mar del Plata. Peñarol 24, Hispanoamericano de Río Gallegos 24, final del primer cuarto. Bien, un primer capítulo muy parejo, diferente a la realidad fue el encuentro anterior. Veremos si lo puede sostener el conjunto hispano, que hasta aquí creo que viene haciendo las cosas mejor que Peñarol, al menos más ordenado que el conjunto de Mirrayita, con un equipo más corto de visitante. Está en juego Hispano, 24 iguales, partido parejo. Sí, digamos que el arranque del partido en Río Gallegos fue similar, no se sacaron mucha ventaja. Entre el segundo y tercer cuarto fue donde Peñarol pudo escaparse, después en el último nada más tuvo que definirlo. Creo que lo que podemos marcar de lo que se vio hasta ahora es que está jugando mejor como equipo, mejor tácticamente, está creando mejores situaciones Hispano que Peñarol. El tema es que Peñarol puede resolver también por capacidad, el talento que tiene sus jugadores y también alguna que otra equivocación, lo que marcamos, la falta de Prado en la salida para que camine toda la cancha Juan y Marcos y vaya a tirar libres, y lo que hablamos fuera del aire, eso se lo tenés que marcar ya directamente, decirle no vuelvas a hacer eso en tu vida, independientemente después si ganes o pierdes el partido, porque es una falta innecesaria que no tendría que hacer nunca, esté ganando, esté perdiendo, gane por 40, pierda por 40, es una falta de concentración. Y este es el momento y este es el torneo como para aprenderlo, cosa de que si después le toca ir a la Liga Nacional o alguna otra competencia, sepa que no lo tiene que hacer.
No, claro está, el momento para equivocarse, bueno, siempre hay momento para equivocarse, pero el mejor momento es en la Liga de Desarrollo, ¿no? Y ir adquiriendo experiencia de cara a el futuro en la Liga Nacional. Aquí Sí, para eso está esto aparte, ¿no? Para seguro, eso está este torneo. Seguro, es el objetivo principal. Que se equivoquen lo menos posible, no que se equivoquen. Va con el primer lanzamiento. No, es que igual la manera de progresar en todo es aprendiendo de los errores generalmente. Obviamente que puedes aprender de los éxitos, pero generalmente es mucho más fácil porque ves que hiciste mal. Cuando los errores, en este caso, vuelve a hacer una falta a Prado, es la tercera, fue a la línea Juan y Marcos y metió el primero, falló el segundo y ya ataca a Hispanoamericano. Al frente Peñarol, el pase malo de Federico Prado, muy presionado y buena la marca de jugador Perazo que no le permitió pasar con facilidad la pelota, por eso pérdida para Hispano. Sí, creo que aparte no se comunicaron bien porque Prado pensó que iba a salir para el fondo porque estaba sobremarcado Bernardini y Bernardini quería ir a recibir a la línea de triple y por eso un pase fue para un lado y el jugador para el otro y terminó siendo pérdida. Barón que recibió forzado y tiró también demasiado forzado. Buen robo ahora de Juan y Marco. Se va hacia el canasto, contra tres, tiraba un lujo, lo frenaron bien. Tuvo que tirar una finta, frenarse. Ya mueve la pelota en ataque estacionado. Emil Rayita la tiene Perazo. Va por un lado, para el otro. Parecía que sacaban con faltas. Lanza, lanzamiento. La pelota rebota y sale. La pelean todos. La gana el jugador de Peñarol Franco y ahora la pierde. Se le escapó de las manos. Miraba al árbitro, pero fue lícito el robo. Por eso recupera ya y se manda a Vasconcelos. Recibe la tapa, recupera la pelota él. Demasiada vorágine en el partido. Poca precisión en este pasaje. No tiró el aro a tiempo. Pérdida para Hispano que tiene varias, pero pasó demasiado rápido el tiempo. Me durmió a mí también. No me di la cuenta a mí. Para mí no hubo. No pudo haber habido 24 segundos ahí. No. Subieron la cancha, tiraron una vez al aro y si bien fue tapa, no cortó el reloj. Deben haberle puesto 14, no se dieron cuenta en la recuperación de poner la cuenta completa. Tendría que ser pelota de Hispano. Lo están charlando en los árbitros, me parece que van a decidir eso. Claramente no hubo 24 segundos. Ahí fue buena la etapa igual de Juan y Marcos. Seguramente lo estén hablando con la mesa, a decirle que se equivocaron. La mesa no sé qué estará diciendo, hay un cambio. Mientras tanto, se viene el partido. Martensen con el número 8 en Hispanoamericano, se sentó con el 11 Prado y recordemos cometió su tercera falta al inicio de este cuarto y si le van a dar 15 segundos y la pelota a Hispanoamericano me parecía que estaba no podía haber... inviable, a mí me pasó muy rápido también, pero bueno, aquí el lanzamiento, buen triple del jugador Bernardini, recibió, se dio vuelta y convirtió limpito para que poner frente nuevamente a su equipo. Ya la viene siendo Juan y Marcos para Franco, 45, apunta para 3, triple para Peñarol. Hemos tenido la chance de verlo durante el año a Franco y es un tiro que ha practicado, que ha mejorado bastante, le dieron espacio, aparte con la altura que tiene, generalmente tiene la chance de tirar por arriba del jugador que lo marca, en este caso no lo estaban marcando y por eso aprovechó para tirar de triple y para poner enfrente a su equipo. Aquí buen movimiento, encontraba nuevamente abajo del aro a un jugador visitante, en este caso era Nicolás Acosta que al momento de lanzar le tocaban la mano, por eso irá a la línea con 2 oportunidades y otra vez un pase solo en el lugar abajo del aro. Sí, está juntando bien las marcas el equipo visitante y está repartiendo bien la pelota. También hay buenos movimientos de los jugadores que no tienen la pelota y por eso están terminando solos abajo del aro. En este caso es la tercera falta de Nicolás Franco, va a la línea con el 15 Nicolás Acosta, convirtió el primero de los libres y es la primera también de Peñarol. Esto es una de las cosas que tiene que corregir. Como hemos dicho que ha progresado mucho su tiro Franco, esta es una de las cosas que tiene que corregir. A veces hace faltas innecesarias, faltas donde baja la mano, donde con la altura ya solo molestaría al jugador ofensivo. Lo tiene que corregir porque si no se va a poner en complicación de faltas en muchos partidos y eso perjudica a su equipo porque le conviene que esté en cancha, no que esté sentado en el banco mirando. Y aquí apareció Juan y Marcos con un triple después que parecía se le complicaba la ofensiva a los hombres altos de Peñarol para poner nuevamente al frente a su equipo por 3, 21-18. Se manda a Bernardini hacia el canasto, un poco forzado el tiro, recupera la pelota Peñarol. La tenía Juan y Marcos, era para Peñarol. Dice que es para el otro lado el árbitro cuando se iba todo Hispano a defender. Y sinceramente no vi que haya sido... Sí, Martensen primero que se le puso adelante molestándolo bien. Y después realmente no... Yo de acá realmente no veo si se le va o no a Juan y Marcos. El árbitro está parado al lado, así que yo le voy a dar la derecha. No se ve de acá. Viene Acosta, intentaba romperla, tuvo que sacar afuera.
Iba a complicar la Catani, se da media vuelta el giro, termina convirtiendo el doble para Hispano y achicar a un punto la diferencia. 31-30 para Peñarol, 7-19. Ya la tiene en ofensiva, en las manos de Jerónimo Barón, la viene poniendo adentro para Franco, rompe hacia el canasto Fernández, el pase no es bueno, se pasaba de largo, recupera la pelota Hispano, quiere correr las tres calles, bueno, el movimiento con giro invertido, pero fue mala la ejecución, le quedó corta la pelota a Catani, ya va el jugador Perazo 1 contra 1, había falta ahí, se manda Juan y Barco, lo encontró muy bien, buena asistencia, el doble para Juan y Marcos, pero lo venían agarrando de la mano al jugador de Peñarol cuando hacía el pase de atrás, y aquí se complica la ofensiva en el lado contrario de el jugador Martense, por eso recupera la pelota Juan y Marco, quiere jugar el pick and roll, le abrieron el aclarado, tiró el lanzamiento hacia el canasto, la pelota pegó en el soporte y salió, ya la tiene en el campo contrario segundo Vasconcelos, viene por la calle derecha, rompiendo hacia el canasto, viene abriendo la pelota afuera para Costa, que lanzaba para dos, sin mucha convicción en este caso, y el rebote es para el Mil Rayita, ya frena la vorágine del partido el jugador Juan y Marcos, se la deja a Franco hacia el perímetro, viene sacando ahora para Barón, 6-17 para que termine la primera mitad, por 3 gana Peñarol, encontró a Juan y Marcos, buen pase adentro para Franco, se iba hacia el canasto, la pelota quedó ahí casi depositada, no entró, pero cuando se iba hacia el tablero sacó una falta de un hombre de Hispano, por eso irá a la línea el hombre de Peñarol. Sí, buena falta porque evitó la conversión fácil, había sido una buena jugada de Peñarol que mejoró muchísimo su faceta ofensiva, está moviendo mucho mejor la pelota, es la primera del número 15 de Nicolás Acosta, la segunda de Hispano, la línea por 2 tiros libres, Nicolás Franco, se sentó Juan Martín Fernández, volvió a la cancha Tomás Monachi en Peñarol. Primera pelota adentro, el punto para Franco, 34-30. Va con el segundo lanzamiento, la máxima, ¿no? La diferencia de 5 en Peñarol, nunca llegó a estar arriba de 4. Exacto, de 4 había sido, 6-2 en el principio. Se durmió en la salida Peñarol y lo durmió también Hispano. En un contraataque rápido, movieron la pelota para Diego Cocho, se fue hacia el tablero y consiguió los 2 puntos. Un triple la diferencia, la viene subiendo por la calle derecha Monachi, se viene frenando, lo cerraban bien hacia el canasto. Ahora le dejan sola, punta para 3. Triple para Peñarol. Le costó un poco subir la pelota, era buena la presión, después jugó el pick and roll con Nicolás Franco, los dos jugadores de Hispano se fueron con el interno de Peñarol, dio el pasito para atrás, quedó solo, aparte de línea de triple Monachi, se tuvo fe y convierte de 3 más para Peñarol que vuelve a estirar la diferencia. Viene ahora recuperando la pelota el Mil Rayita, va Monachi hacia el canasto, se iba con decisión hacia el tablero, termina robando una nueva falta a la línea el número 13 Monachi Peñarol cuando hay un cambio en el Mil Rayita. Sí, va a volver Gorostorrazú, se va a sentar Barón, la falta se la bajaron al 10, a Vasconcelos va a ser la primera para él, la tercera de Hispano, hubo un técnico me parece que al banco, así que tendrá, me parece que habrá un técnico después un minuto, no estoy seguro, pues lo vamos a confirmar, pero sí, acá hay minuto, entonces, pero me pareció falta, hubo quejas, creo que para mí le pegan el brazo a Monachi cuando iba a hacer creo la que fue clara la falta y está bien cobrado que vaya a la línea el jugador Monachi. Antes hay un minuto, un partido parejo, pero Peñarol intenta sacar una pequeña ventaja en un partido tan parejo. 6 no es una mala distancia para que empiece a ordenarse en el juego Peñarol, para que empiece a sacar la diferencia que por jerarquía me parece de plantel la tiene, pero hay que plasmarla en el campo de juego en cada partido también. Sí, está haciendo mejor el trabajo en este segundo cuarto de Peñarol. Aumentó el volumen de juego en ofensiva. Está haciendo las jugadas que deben tener planteadas en ataque estacionado. Las están haciendo mejor. Aparte, Juan y Marcos entró un poquito mejor. Está tomando más decisiones. Está convirtiendo, está moviendo a la defensa rival. También la vuelta de Monachi recién con el triple. Y ahora el robo y la posibilidad de aumentar con 2 libres también lo beneficia a Peñarol y está un poco más duro en defensa, está fallando los tiros también Hispano que le quedan solos, hace un par de jugadas Acosta había quedado solo en el codo de la línea de libre y no pudo convertir, sigue teniendo buenos movimientos, sigue teniendo buenos lanzamientos, no está convirtiendo, Peñarol mejoró y por eso esta diferencia de 6 que ahora puede ser de 8 a favor del Mil Rayita si convierte ambos libres Monachi. Va entonces Monachi a la línea después del minuto pedido aquí en el Domingo Robles. 38-32, 5 minutos 30 segundos. Finalmente, por cómo se paró el conjunto visitante, con una técnica. Sí, me parece que fue técnica al banco.
no pude ver si hubo al jugador. Creo que hubo una queja de que no había sido la falta a Monachi. Lo cierto es que va a tirar, erró el primero, convirtió el segundo y le van a dejar que tome el técnico también. Lo convierte con un poco de ayuda del aro. Y ahora repondrá desde el costado Peñarol con la máxima en cancha por ahora de 8. Repondrá el 1000 rayitas para tratar de seguir estirando. Complicado el pasaje de Hispano. Ya la van a poner en juego presionando la bola de Vasconcelos a Juan y Marcos. Finalmente viene subiendo el jugador de Peñarol la pelota. Recibía a Franco, buena presión, salió decidido a presionar. No hubo falta, quería recuperar la pelota pero se iba fuera de la cancha. Vega Costa no dejando recibir con facilidad. El número 10 que está demasiado lejos del aro como para trasladar la pelota él. Buena presión visitante. Habrá reposición entonces en las manos de Perazo. Ya la pone en juego con Juan y Marcos. Viene subiendo la pelota. 10 para el tiro. Le queda al conjunto 1000 rayitas. La viene abriendo para Perazo que apunta para 3. La pelota quedó larga. Rebote largo. Le cae a Vasconcelos. Ya quiere correr la calle Vasconcelos pero se asienta bien Peñarol en defensa. La vienen sacando para Koch. Quiere romper hacia el canasto. Buen movimiento y pausa del jugador número 17 de Hispano para convertir el doble cuando llegaba Juan y Marcos hacia esa defensa. Achica 4 la ventaja Hispano. Sí, aprovechó el envión de Juan y Marcos que venía a cerrar desde lejos después de la rotación de la defensa de 1000 rayitas. Lo tomó a contrapié, llegó cerca del aro. Después podrían hasta haberle cobrado una falta al 6 de Peñarol. Convirtió con tablero y pone a 6 la diferencia por ahora para el equipo visitante en contra. Obviamente por ahora gana Peñarol y se va a venir nuevamente Thierry en el 1000 rayitas. Catani que apuntaba para 3, rebota la pelota en soledad, agarra a Bernardini, intenta el lanzamiento, no puede ser, recupera la pelota Iván Catani, doble para Hispano, 2 rebotes ofensivos consecutivos para el equipo visitante que achica ahora la ventaja, 40 para Peñarol, 36 para Hispano, 4-13 para que termine la primera mitad. Viene Juan y Marco, lo venían a atrapar, finalmente saca a los 2 hombres encima, quiso jugarla de memoria y la perdió. Y en el contraataque son 3 contra 1, va la pelota para Catani, se manda hacia el canasto, termina metiendo la mano para no dejar el libre con facilidad Lucas Gorosterazú. Le van a bajar una nueva falta al número 7. Sí, va a ser la primera para la segunda de Peñarol. Estaba tirando igualmente, así que habrá tiros libres para Hispano, pero será después del minuto. Con 4 minutos un segundo van a Peñarol 40-36, la chance de 2 libres para tratar de ponerse a solo un doble el equipo visitante. Pero no sé si ves lo mismo, pero me parece que tiene mucha más energía, o por lo menos está poniéndole mucha más energía, muchas más ganas el equipo visitante, el equipo de Esteban Gatti, que Peñarol en este momento como que está controlando, está yendo tranquilo a su ritmo. Está ganando porque tiene muchas individualidades, mucha jerarquía en sus jugadores, tiene buenos pasajes, convierte larga distancia, va a la línea, pero me parece que por ahora es mejor el trabajo, por lo menos en lo global y en la energía que está poniendo del equipo visitante. El tema es que a veces eso no alcanza, ¿no? Tiene un muy buen equipo Peñarol, tiene una gran localía, conoce esta cancha, entonces también eso lo ayuda, pero tendría que tratar de levantar un poco la intensidad Peñarol, de demostrar lo que ha estado haciendo durante estos partidos de local, donde ha ganado todas sus presentaciones, y salvo el partido de Ferro por buena diferencia. Veremos si lo puede conseguir, si puede ponerse en juego. Si bien le falta Facini, tiene al resto de sus jugadores. Hay que ver cómo lo resuelve Santiago Belsa. No le debe estar gustando nada por ahora el trabajo de su equipo, a pesar de que está ganando. Sí, es cierto. Igual como decíamos, Peñarol tiene plantel como para demostrar que hay una superioridad. No se ve en este pasaje de partido, pero uno que sigue cerca la actualidad del 1000 rayita está jugando muy por debajo del nivel de lo que tiene acostumbrado Peñarol. Además de que generalmente tiene 5, 6 o 7 jugadores siempre rindiendo de manera positiva y de manera combinada. Hoy no lo está logrando, veremos si lo puede hacer a partir del final del segundo cuarto y lo que queda del partido. Aquí el primer lanzamiento, la pelota para Iván Catani, la pelota entra limpita, es un punto más. De a poquito empieza a limar esa pequeña diferencia de 6 puntos, es un triple la ventaja. El segundo lanzamiento, la pelota rebota y sale, el rebote es de Monachi, viene dejándosela a Juan y Marcos. Viene ante la marca de Vasconcelos
mientras pide la cortina de Franco, sale en el atrape el jugador Acosta, la revierten toda para el jugador Thierry, la punta ahora Gorostegazú para 3, la pelota queda larga, el rebote largo para el conjunto visitante, ya la viene subiendo segundo Vasconcelos, la pelota marcado por Juan y Marco, marcando la jugada 2 en ofensiva, es lo que grita el base del conjunto visitante, pero buena marca de Peñarol marcando bien la línea de pase, no tenía quien pasar, así recibe para Acosta, se la deja en mano a Vasconcelos, quiere jugar al pick and roll, no, prefiere abrirla a punta para atrás, se quedó corto, no tocó el aro, 2 segundos, un segundo, tiene que tirarse, las ingenia para tirar un nuevo rebote ofensivo y los puntos del jugador hispano que ahora queda en el piso cuando se golpeó en la salida de Juan y Marco, sin querer obviamente, quedó golpeado Catani, pero nuevamente una jugada donde le agarran 2 rebotes consecutivos a Peñarol, le está dominando en este pasaje, en este cuarto al menos, el tablero ofensivo, el conjunto hispano a Peñarol, algo para corregir y rápido para el conjunto de Mirrayita. Sí, el primero fue que le caen las manos al jugador de hispano después de la falla que no toca aro, le cae directamente a Acosta que falla y ahí sí toma el rebote del compañero Catani por arriba del hombre de Peñarol que está haciendo el cerco reboteador. Creo que también por eso se va a venir Fernández a la cancha para tratar de hacer esa corrección que decís vos, pero sí, le está costando a su tablero. Ahora la suerte que tuvo en el tablero ofensivo en el otro caso hispano, ahora la tuvo Peñarol, le cae a Franco en las manos después del fallo de Monachi y convierte otra vez 2 puntos. Por 8 fue la máxima en su momento de Peñarol, no había convertido en ese momento, había sido parcial de 7-0 para Hispano, pudo responder en su momento justamente la visita. Ahora estos 2 puntos se estiran un poquito a 3, se sientan ahora Franco y Juan y Marcos en Peñarol, vuelven Balinotti y Juan Martín Fernández en el Mirrayitas. Va ahora en ataque Acosta, recibió otra vez solo abajo del tablero, se durmió nuevamente la defensa de Peñarol, por eso consigue el doble fácil y los gritos, ¿no? de Belsa, ya harto de ver esta situación. Pero debe ser la 10ª jugada que rompe cerca del aro y queda otro solo porque tiene que venir la ayuda y nadie ayuda al que ayuda, queda solo abajo, no hay nadie que esté auxiliando al compañero y por eso están tirando solos abajo del aro. Bien, ya intentaba ahora Peñarol, pisó línea, perdió la pelota finalmente el jugador del Mirrayita, así que habrá reposición entonces para Hispano, ya presiona toda la cancha ahora Peñarol, un pase horrible, pero se las ingenió con una velocidad tremenda y terminó saliendo una hermosa jugada para Hispano con faja incluida, lo encontró solo el número 17 Koch a su compañero de equipo, pero salió forzada la situación y sin embargo terminó rompiendo con una facilidad y quedando una jugada realmente muy linda ante un Peñarol que no la está pasando bien más allá de la diferencia de un punto. Es que fue muy tibio también a buscarla ahí Peñarol y todo lo contrario, fue con mucha actitud el chico de Hispano. Por ahora tiene que corregir más que nada eso Peñarol, la actitud, está jugando con muchísimas más ganas, o por lo menos eso parece, por ahí no, por ahí le está moviendo ganas, parece, recién corrió a buscar la pelota el chico de Hispano, el de Peñarol no fue con tantas ganas, o eso pareció y por eso después termina quedándosela y después resuelven bien, porque después termina resolviendo bien. Lo cierto es que ahora le bajan la falta a Thierry, es la primera para él, la tercera de Peñarol, va a la línea por 2 tiros libres. Diego Koch ya convirtió el primero. El segundo afuera, rebote de Gorostegazú, viene dejándosela en las manos a Joaquín Balinotti que marca cabeza en la ofensiva de conjunto Mirrayita y otra vez presionando firme la marca y duro el jugador Bea Acosta. La pelota sale para Gorostegazú, apunta para 3, la pelota no tocó el aro, sin falta fue aunque se caía al piso el hombre de Peñarol. Ya la tiene segundo Vasconcelos, cruza a la mitad de cancha, marcado por Balinotti, la marca de Thierry, termina cobrando infracción del lado de Peñarol porque Thierry lo sujetaba de la cintura cuando quería marcarlo por delante del pivot. Le bajan la segunda entonces y hay cambio en Hispano. Sí, vuelve Prado que tiene 3 faltas, se va a sentar Bernardini, es la segunda como decimos de Thierry, la cuarta de Peñarol que entra en penalización, repone desde el costado Diego Koch para Hispanoamericano. La va a poner en juego Koch, quería buscarla ahí a Iván Catani, lejos del poste bajo, la viene revirtiendo para Acosta, la saca nuevamente afuera para Vasconcelos, recibe la cortina de Vega Acosta, va a jugar el pick and roll, lo va a seguir él, se quiere mandar hacia el canasto,
marcado por Fernández, la tapa que recibe Fernández y la falta también es lo que marca el árbitro, en este caso Maximiliano Hernández, una nueva falta de Fernández. Sí, la segunda para él. Ya estaba en penalización Peñarol, además estaba tirando el número 10, segundo Vasconcelo hispanoamericano, así que tendrá 2 lanzamientos libres para tratar de romper la paridad. Además, otra vez vuelve a la cancha Nicolás Acosta y se sienta Galo Vega Acosta. 2 tiros libres para Vasconcelo. Va con el primer lanzamiento para pasar al frente nuevamente el conjunto de Hispano. La pelota limpita, entra un punto más para el equipo de Río Gallegos. Va con la segunda oportunidad, 59 segundos, 3 décimas para que finalice el segundo cuarto. La pelota viaja hacia el canasto, también entra limpita. Un doble de diferencia a favor del visitante. Presiona toda la cancha y quiere salir rápido el jugador Monachi por la calle central. Lo encuentra a Gorosterazú, se tiene que frenar. Llega bien a la defensiva el conjunto hispano. La pone ahora nuevamente para el jugador Tiri para que arme la ofensiva. Viene a una de las esquinas, sacan afuera nuevamente la pelota para Tiri. 44 segundos, 10 para el tiro. Intenta el lanzamiento a larga distancia. No pudo ser, la cacheteaba Gorosterazú. Demasiado largo quedó ese rebote cuando la fue a buscar Balinotti. Hay 2 máscaras, mirá, yo pensé que había una. Y habrá cambio en el Mirrayita. Se sienta el número 7 al campo Jerónimo Barón. Veremos cómo resuelve Peñarol. Está complicado el Mirrayita. Sí, hoy no está jugando para nada bien, tampoco se lo ve con la energía necesaria. Ahora en las últimas jugadas empezó a estirar la defensa, veremos si esto los enciende, pero evidentemente a Bielsa tampoco le está gustando nada, porque cada vez que hay un cambio le recrimina a su jugador que no está haciendo lo que él le pide. Por ahora, gran trabajo además de Hispano durante todo el partido. Recién en estos últimos minutos lo pudo plasmar completamente en el marcador, pero por ahora la diferencia es poca con respecto a lo que ha estado trabajando. Bien, no era bueno el pase de Verón para Tiri, pero Tiri se les ingenió para recuperar la pelota. Ahora Balinotti jugaba con Barón, se mandaba entre 3, termina robando una falta en una jugada demasiado sucia en la ofensiva. Veremos si puede empatar el partido entonces el jugador Jerónimo Barón de la zona de libres y una nueva falta en Hispano. Sí, va a ser la segunda Nicolás Acosta, la cuarta ahora va a entrar en penalización. No, es que no va a parecer importar demasiado para hispanoamericano. Una de las quejas que tuvo recién justamente Acosta es que hacía 3 pasos Barón. Pareció hacer un paso de más, no sé si fue antes o después de la falta, pero si es después obviamente tendrían que cobrar o caminar antes que la falta. No alcanzo a ver cuándo es el cobro, pero fue justito. Tuvo suerte Barón que convirtió 1 de 2. 45-46, 5 segundos, 4 segundos, 3, semana segundo, la revierte toda, 2 segundos, tira sobre el tiempo de la chicharra, la pelota rebota y sale en el lanzamiento de Diego Koch, y es el final del segundo cuarto aquí en Mar del Plata, en el Domingo Robles, en el gimnasio del Club Atlético Peñarol. Es derrota del local, 45 para el Mirrayita, 46 para Hispanoamericano de Río Gallegos.
Bien, regresamos con la transmisión de aquí de Mar del Plata, mientras están ambos equipos ya haciendo movimientos precompetitivos de cara al arranque del tercer cuarto, y aprovechamos para mí repasar un poco las estadísticas y los números parciales que dejó estos primeros 20 minutos en la voz de Pablo Firpo en esta victoria parcial del visitante 46-45 sobre el conjunto de Mar del Plata, sobre Peñarol. Empezamos por ahora el equipo que está siendo victorioso por Hispanoamericano. En el quinteto inicial, segundo Vasconcelos, 9 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, gran partido hasta ahora para él, completando toda la planilla estadística. Galo Vega Acosta, 10 puntos, 6 rebotes. Iván Catani también buen partido, 13 puntos, 9 rebotes. Diego Koch con 5 puntos, 1 rebote y 2 asistencias, y 6 puntos, 1 rebote para Matías Bernardini desde el banco. Joaquín Martensen en poco más de 2 minutos no pudo convertir. 2 puntos para Federico Prado y Nicolás Acosta con 1 punto y 1 rebote. En Peñarol, los 45 que por ahora son derrota del equipo Mil Rayitas, 8 puntos y 5 asistencias para Juan y Marcos. No ha convertido hasta ahora Lucas Goros Terrazú. 7 puntos y 2 asistencias para Jerónimo Barón. 11 puntos, 5 rebotes y 3 faltas. Uno de los que está complicado en Peñarol para Nicolás Franco, y 13 puntos para el goleador Mil Rayitas, más 2 rebotes de Tomás Monacci. Desde el banco, 3 puntos para Joaquín Balinotti, Tomás Perazo que no ha convertido, Enzo Tiri tampoco, y 3 puntos, 4 rebotes para Juan Fernández. Por ahora, como dijiste vos, 46-45 está ganando Hispanoamericano. Bien, perfecto. 1 minuto para que arranque el partido entonces, mientras no sé si llegó más gente o se mudó gente de una tribuna a la otra, pero se empezó a poblar la tribuna donde está nuestra especie de cabina. Así que bienvenido sea para seguir de cerca las actuaciones de Peñarol y Hispano. Un lunes un poco frío en Mar del Plata. Después de ayer fue invierno y fue otoño, y día lunes, día de la noche, complicado que se acerque gente, y más en febrero. Sí, creo que la condición también del día se prestó, porque como al no ser un día lindo no te dan muchas ganas de salir por ahí. Aparte, por ahí aprovechás cuando está lindo por ir a algún bar o un restaurante y comer al aire libre, que la verdad está muy bueno cuando hace calor acá en Mar del Plata. Hoy es un día bastante fresco. Hace un par de días también un viento tremendo. Ayer, si no me equivoco, un viento tremendo, se voló en medio Mar del Plata también. Está haciendo un par de días complicados después de tener un enero, la verdad, con muy pocos días de lluvia y muchísimo calor. Febrero arrancó bastante mal en ese aspecto. Bien, las arengas finales tanto para Peñarol como para Hispano, mientras ya llamó uno de los árbitros de este partido para que se presente en el rectángulo de juego el conjunto de Peñarol. Veremos con quién sale, porque hay 6 ahora en el rectángulo, pero me parece que Fernández se va a quedar, así es. Barón, está Monacci, está Franco, está Juan y Marcos y Balinotti. Un doble de base pone en campo el conjunto de Peñarol. No está Gorosterazú, que salió como inicial, que el último fue el último que cambió Belsa en el segundo cuarto, y tuve una discusión ahí con el jugador número 7. Veremos quién pone en campo de juego para el arranque, el tercer cuarto, el conjunto de Hispano. Lo vemos al número 17 Koch, al número 10 Vasconcelos, a Bernardini el número 18, el 12 Vega Costa, y me está faltando, si no me equivoco, el número 13 Iván Catani. Así es el jugador, los 5 iniciales para el tercer cuarto. La pelota le corresponde en la salida, como le indica la flecha, para el conjunto visitante. Para Hispano va a poner en juego entonces el balón, mientras estaban viendo ahí secando la cancha. Bueno, ya está perfecto el ok del árbitro. Pelota en juego, partido en marcha entonces. Ya viene subiendo Vasconcelos adentro para Catani, para jugar en el 1 contra 1 ante Monacci. Giro invertido, se levanta hacia el canasto. Buen movimiento del 13, una especie de ganchito para conseguir 2 puntos más, sacar 3 de diferencia en el arranque del tercer cuarto. Ya la viene subiendo Juan y Marcos, la deja para Balinotti, adentro para Franco. Caminó Franco, es lo que dice el árbitro, cuando amagó a pasarla, quiso hacer el giro y terminó marcándole harto entonces
la caminata el jugador de Peñarol, por eso pérdida para el Mil Rayitas, recupera. Máxima que tuvo hasta el momento Hispano, repetía estos 3 puntos. Bien, va para Catani nuevamente, la pelota se juega en el poste ante Monachi y otra vez la situación similar, pero esta vez fue errático el tiro cuando parecía que iba hacia el canasto, con facilidad, termina siendo pérdida después porque el último en tocarla fue un hombre de Hispano, recupera el Mil Rayitas. Sí, por ahora gran partido de Catani, que ya llegó a 15 puntos, tiene 9 rebotes, en cualquier momento una doble-doble. Es el que más problemas le está generando a Peñarol hasta el momento. Va ahora con Balinotti, le vienen sacando afuera para Juan y Marco, va para la derecha, sale para la izquierda, se manda entre dos, no fue buena la ejecución, pero pelearon el rebote de todos, le cayó a Juan y Marco nuevamente, quiere amagar el tiro de 3, pisó línea finalmente Juan y Marcos, nueva pérdida de Peñarol, que sigue con algunas imprecisiones. Sí, por ahora no encuentra incomodar a la defensa de Hispano. Ha tenido momentos donde ha podido tener buenas resoluciones, pero en general ha dominado el equipo visitante, tanto en defensa como en ataque. Nunca lo ha podido plasmar del todo porque le sobresalen de vez en cuando las individuales de Peñarol, pero por ahora muy buen trabajo, lo hemos destacado durante todo el partido, gran trabajo del equipo visitante. Recuperó Peñarol y volvió a perder la pelota, y Bernardini, que apuntaba para 3, un poco forzada, la pelota pegó en el costado del aro y se fue por el fondo, por eso repondrá en juego el local. Ya viene presionando el conjunto de Peñarol, pero la tiene Juan y Marco, marcando cabeza, cruzando la mitad de cancha por calle central, la abre a 45 la pelota y quería meterla adentro nuevamente para Juan y Marco, que tiene que salir y armar nuevamente la ofensiva. Le dice a Monachi que se vaya, quiere jugarlo en el poste con el jugador Franco, marcado por Vega Costa. Cortó bien Monachi por el fondo, pero no fue buena la combinación entre ambos jugadores. Pérdida nuevamente para Peñarol, que ya debe llevar 4 o 5 fácil en estos primeros minutos del tercer cuarto. Viene para Catani en el poste bajo, buen corte hacia el canasto de Bernardini, la que viene haciendo siempre Hispano y la que no le encuentra solución al Mil Rayita. Otro doble fácil abajo del aro en soledad para Hispanoamericano. Sí, Máxima de la visita, dormido recién el lado débil de Peñarol, como le ha pasado durante toda la noche. Como decís vos, siempre encuentran a alguien desde el lado débil abajo del aro, no tiene respuestas en cuanto a eso Peñarol, y como venimos marcando, siempre aparece alguno. Recién tiró por arriba de la marca Juan y Marcos, otro triple. Es individualidades de Peñarol contra sistema, gran parte del partido de Hispano. Por ahora está ganando Hispano, pero por poca diferencia. Viene, se quedó sin pique, encuentra el pase con algunas complicaciones para Bernardini, que se va hacia el canasto, se abre juego, la tapa de Barón, la pelota se perdió por el fondo, por eso la reposición en ataque le corresponde al conjunto Hispano, que gana por 2, 6-27 para que termine el tercer cuarto. Ya recibe la pelota el jugador Vasconcelo, la deja fuera, tiene que tirar demasiado forzado, encuentra el triple Matías Bernardini, cuando parecía que perdía la pelota el 10, encontró Bernardini larga distancia sobre la chicharra, saca 5 de ventaja, 48-53 la victoria hasta aquí de Hispano. Bueno, este es el jugador que puede marcar diferencias individuales para Hispano, el sub-23 que tiene en la categoría, en la Liga Nacional, en realidad el equipo de Río Gallegos. Viene promediando poco más de 18 puntos en lo que va... Perdón, me perdí. Sí, un poco más de 18 puntos. 18,6 viene promediando esta Liga de Desarrollo en 5 partidos. Es el que puede sacar diferencia en el mano a mano. No está teniendo un gran partido hoy en Mar del Plata, pero igual su equipo le está alcanzando. Vuelve a estirar la diferencia en este buen pase de Bernardini, para el que sí está sacando diferencias para Catani. Y ahora estira a 7 puntos Hispano. Antes había un cambio en Peñarol, ingresado los Terrazú por Barón, que no está teniendo tampoco un buen partido, parece que lo están jugando un poco también para lo que es la Liga Nacional, y por eso hay minuto, porque sacó la máxima Hispano. No le gusta nada a Belsa, quiere charlar con sus dirigidos. Minuto pedido por Peñarol, 5:54 para el final del tercer cuarto. La victoria es para Hispano, 55-48 sobre el Mil Rayita.
Bien, sale nuevamente al rectángulo de juego. Un buen tercer cuarto hasta aquí de Hispano que lo gana. ¿Cómo terminó el segundo cuarto? 46-45, así que 9-3. 9-3, y no es buena la producción hasta aquí del conjunto de Peñarol, como decía Pablo, sistema por un lado, algunas individuales por el otro, algunos tiros de larga distancia de Peñarol que lo permiten estar en juego, ya presiona toda la cancha el conjunto hispano, sale del fondo entonces Peñarol en las manos de Balinotti armando la ofensiva, viene para Goros Terazú que ya está nuevamente en campo de juego, para Juan y Marcos, quería jugar el 1 contra 1, va llamando el pick para Franco, rompe hacia el canasto, la revierten para Balinotti, fue bajo el pase, igual de todas formas lanza el lanzamiento para 3, el triple para Peñarol, Balinotti y otra vez la larga distancia en una jugada que parecía se ensuciaba. Sí, pero lo que hay que remarcar de esta jugada es que movieron un par de veces la pelota, parecía que estaba desacomodada la defensa y Juan y Marcos en vez de seguir con lo que debe estar dibujado prefirió pedir un pick and roll, después terminó saliendo bien porque pudo convertir por arriba la marca Balinotti, pero tiene esas cosas, pero por ahí hace 2 o 3 pases, mueve un poco la pelota, pero después termina frenando y tratando de jugar 1 contra 1, un pick and roll, y no le está dando resultado. Si bien ha podido mantener la delantera gran parte del partido, después es más que nada dominado todo por Hispano, que con un doble de Bernardini vuelve a sacar 6 y ahora falla Peñarol nuevamente, solo está Balinotti de 3 y ya ataca el equipo visitante. Erró el lanzamiento entonces Balinotti, aquí la pelota es pérdida para el conjunto de Hispano. Buena defensa de Mirrayita, ya habrá reposición mientras se va a sentar Balinotti, entra el número 14. Sí, exactamente, Juan Martín Fernández vuelve a la cancha, ahora queda solamente Juan y Marcos de base. Viene subiendo la pelota Juan y Marcos, marcado por el jugador Vasconcelos, cruza la mitad de cancha por la calle izquierda, eso es lo que quise decir. Va agarrando el eje de campo, intentaba jugar con Franco, la tiene que revertir a 45 para Monachi, se manda hacia el canasto, la perdía pero recuperaba en el camino Fernández, lanzó demasiado exigido, no pudo ser, rebote de Catani, corre la cancha el conjunto de Hispano, lanza para 3, quedó corta la pelota del jugador Koch, por eso ya viene del otro lado con Asterazú, sola, punta para 3 a 45, rebote y sale, no pudo ser y ahora intenta salir rápido en transición el conjunto de Hispano por la calle izquierda, se tiene que frenar, marcado por Juan y Marcos, Vasconcelos viene armando la ofensiva, marcando 1, viene a dar la cortina el jugador de Hispano, la jugaban a 45 grados, intentaban el 1 contra 1, ahora sí, encuentran a Catani que intentaba el lanzamiento, demasiado exigido, se cae al piso, no pudo ser, termina recuperando Emil Rayita la pelota para Juan y Marcos, viene Juan y Marcos, se durmió, se la robaron, metía la mano Catani, pero se le escapó al jugador 13 de Hispano, por eso habrá reposición en unas jugadas de ambos equipos en este pasaje demasiado imprecisas, ninguno logra controlar una ofensiva con normalidad. Sí, pero Peñarol en este pasaje ha tenido buenos tiros, falló 2 o 3 triples abiertos en este caso, una bandeja también que le quedó abajo a Fernández, que debe haber sido el tiro más complicado que tomaron, pero por ahora ha mejorado un poquito en los últimos minutos Peñarol, más que nada del reparto de pelota Juan y Marcos, pero no puede convertir y por eso sigue esta diferencia en cancha, que de un lado es de 9 y el otro es de 6. Bien, Juan y Marcos al principio erraba, forzó tampoco y no descargó nunca, por eso no pudo convertir. Y aquí quería hacer un pase, Vasconcelos terminó haciendo un sombrerito, lo agarró por otro lado, por eso terminó caminando. Y cuando iba a salir del fondo Peñarol, una nueva falta antes que se ponga en juego la pelota de Vasconcelos, por eso de todas formas repondrá del mismo lugar Peñarol y le van a bajar la falta al 10. Sí, es la segunda de Vasconcelos, la primera de Hispano, primera falta del cuarto, rarísimo. Y me pareció más que Juan y Marcos lo saca empujando cuando se le quería subir a la marca el 10, que falta de Vasconcelos, no sé si era algo, en realidad lo tendrían que haber dejado sacar, y como fue la primera es la segunda del cuarto, en este caso es de Galo Vega Costa, va a ser la tercera para él, y convierte además Tomás Monachi, que pone 2 y va a ir a la línea por 1 más. Buena jugada el número 13, encaró hacia el aro, entonces se llevó puesto a todos, pero puede completar la jugada de 3 puntos cuando quedan 3 minutos 3 segundos para que termine el tercer cuarto. Va con el lanzamiento, la pelota hacia el canasto, limpita, un punto más para Peñarol. 57 a 54, 3 minutos decíamos entonces, viene subiendo la pelota Hispano por la calle derecha, va para Vasconcelos, sale a recibir el jugador Bernardini con buena marca de Gorosterazusa, con un encima, recibe la cortina, punta para 3, la pelota quedó corta, le sacaron la pelota de las manos al número 10
Franco, entre varios cachetazos, termina empujándola hacia el canasto Galo Vega Costa y convirtiendo 2 puntos más para ampliar de nuevo la ventaja para el conjunto de Hispano. 59-54, 2.33. Viene subiendo Monachi, se pasó la marca, apunta para 3, rebote y sale. Pelean todos el rebote, el último en tocarlo el hombre de Hispano se pierde por el fondo, entonces se habrá reposición, ataque, le corresponde al Mil Rayita con ventaja de 5 puntos, 59-54 es la diferencia a favor de la visita. Ya la pone en juego, muy buen corte del jugador Monachi, otra vez como en el primer cuarto, lo encontraron solo hacia abajo, intentaba meter la tapa a Iván Catani, pero finalmente fue falta, evitó el doble y lo manda a la línea el número 13 de Peñarol. Es la segunda de Catani y la tercera de Peñarol, pero realmente no la vi. Para mí fue tapa. Va a tener 2 libres Monachi, pero no parece falta. Eso es lo que reclamaba el jugador Catani, se lamentó, siguió hablando en buenos términos con el árbitro, pero finalmente a la línea Monachi, que convierte el primero, entonces ahora 59-54. Qué problema con los tableros, por favor. Va con el segundo lanzamiento. Recién teníamos uno que decía 60-55 y uno que está correcto, 59-56 ahora sería. A 57 porque robó la pelota Monachi y se fue hacia el tablero, consiguió 2 puntos más por 2 la diferencia. Ahora presiona Peñarol, se levanta la gente aquí con los aplausos para el equipo Mil Rayita, cacheteaban la pelota y habrá reposición, ataque para Hispano. Viene a recibir hacia el canasto, se durmió, salió rápido el jugador de Peñarol, pero no fue buena la ejecución, perdió la pelota Hispano ahora, recupera Peñarol, le van a meter presión a Juan y Marcos. Pero otra vez lo durmieron por el lado ciego, otra vez quedó solo para la bandeja Vasconcelos, la terminó fallando, pero Peñarol muy desconcentrado en defensa. Raro, le están llegando con mucha facilidad abajo del aro. Perdió la pelota de Juan y Marcos, acá me pareció que sí, había falta, no do al árbitro en el contraataque, consigue los puntos Diego Koch, parecía infracción sobre Juan y Marcos, que lo forcejeaban demasiado, cuando el otro lado se la cobraban a Thierry. Aquí intentaba, a Thierry en su momento, no está en cancha decía, pero fue más o menos una jugada de sujeción, para el lado de Peñarol no se la cobraron, aquí intentaba meter el pase por puerta de atrás el número 14, había pie de un hombre de Hispano que levantaba la pierna, por eso habrá nuevamente reposición con 16 segundos en el tiro para Peñarol. 57-51, pierde mi Rayita, va a salir a recibir Juan y Marco, prefiere jugarla adentro para Fernández, encontró el pase para Franco, se va hacia el canasto, buen movimiento de Peñarol combinado entre dos ángeles y los puntos de jugador Franco. Ahora quiere meter rápido el contacto que va a Bernardini, se manda hacia el canasto, roba una falta, se la van a bajar a Gorosterazú Pablo, pero empieza a tener una dinámica interesante el partido. Sí, no le gustó nada el movimiento, tarda en volver Peñarol y lo aprovecha bien, en este caso Bernardini y la línea. Es la segunda de Gorosterazú, la primera de Peñarol, el cuarto que se había puesto a 2, tendrá chance de volver a sacar 4 la visita. Va con el lanzamiento Matías Bernardini, la pelota quedó corto, no pudo ser. Decíamos 1.31 para que termine el tercer cuarto. La ventaja es de un doble, 61 para Hispano, 59 para Peñarol. Ahora de un triple porque convirtió el segundo Matías Bernardini. 1 de 2 de la línea de este pasaje y ya viene subiendo la pelota Juan y Marco. Cruza a mitad de cancha, marcado por Vasconcelos. Va a recibir Franco, viene a buscarla a Gorosterazú. Ahora en mano se la deja el número 7. Salía a recibir de la marca al jugador Juan y Marco. Quiere jugar el 1 contra 1, no. Lo frenan bien, lo doblan, le meten la mano entre 3, entre 4, recupera de todas formas Juan y Marcos. 3 segundos para el tiro, lanza para 3, no pudo ser. Quería cachetarla a Fernández, pero recupera la pelota Hispano, que hace muy bien los atrapes. Cada vez que Juan y Marcos a cortar le llega uno más para ayudar. En este caso le saltó un tercero y siempre le complica la ofensiva a Peñarol. Intentaba el lanzamiento para 3, recupera Peñarol, pero te decía, hace muy bien ese movimiento en defensa y le complica mucho el traslado a Juan y Marco y poder generar juego ofensivo fluido. Sí, me parece que en respuesta a lo que estás diciendo vos, se viene este cambio, se va a sentar justamente Juan y Marcos, viene Balinotti en su lugar, también se viene Barón y se sienta Franco. Hubo falta del 17 además de Diego Koch, la segunda para él, la cuarta de Hispano que entra en penalización, ya repone el 1000 rayitas. Ya viene con la pelota Balinotti, la abren a 45 para Gorosterazú, intenta revertirla toda para Monachi, en la esquina para Balinotti que apunta para 3, en la pelota salió de adentro del aro, mientras hay un golpe fuerte sobre Monachi del número 12, pero antes había sido falta del jugador de Peñarol.
Exactamente, justamente se la bajan a él, a Monachi, que se llevó el peor golpe. El tema es que él fue a buscar con cierta vehemencia, termina chocando y le duele más a él que al otro, pero es la primera de él, la segunda de Peñarol. 31 segundos y ataca Hispano para tratar de estirar un poquito más la diferencia, que por ahora es de 3. Va el jugador Vasconcelos hacia el canasto, rompió, buena marca de Balinotti, metió la tapa y después se lamenta porque atrás venía el número 13, sin marca, la terminó metiendo adentro, sí, Catani, y sacó diferencia. Como casi todo el partido, Catani llegando antes a los rebotes que los jugadores de Peñarol, que le está costando mucho tomar su rebote. Va, lanzamiento de Monachi, se quedó corto, 5 segundos para que termine el cuarto, la tiene Catani, viene jugando para Vasconcelos, 10, 9, 8, sobre la chicharra, tiró contra la tabla, casi lo termina metiendo el número 10, pero no pudo ser, y es el final del tercer cuarto. Victoria parcial del conjunto visitante de Hispano, 64-59 sobre Peñarol. Tenía tiempo quizá para avanzar más, pero prefirió ver si podía realmente tomar un tiro de lejos, pero con un poco mejor puntería, casi lo convierte contra la tabla el número 10 de Hispanoamericano, pero un cuarto donde fue superior el conjunto visitante, más allá de que Peñarol en algún momento, como bien vos decías, con algunas individuales y algunos tiros de larga distancia, se mantuvo más o menos en distancia, pero no fue bueno el cuarto productivo de Peñarol. Tampoco fue, creo que muy bien jugado el cuarto en general. No, fue el de menos goleo, fue 18-14 a favor de Hispano, por eso pudo estirar a 4, más la diferencia estaba a 1 al final de la primera mitad, por eso estira a 5 hasta ahora. La máxima, si no me equivoco, fue de 8 en un pasaje, ahora vamos a chequearlo, pero mucho mejor por ahora el trabajo de Hispano. Lo hemos dicho a lo largo del partido como equipo, presionando, poniéndole muchísima energía, dominando el tablero de Peñarol, sobre todo Catani. Catani está teniendo un partidazo, por ahora claramente la figura, además tiene 19 puntos y es el goleador del equipo visitante, y del partido junto a Monachi también tiene 19, pero mucho mejor por ahora el planteo, no sé si el planteo, la ejecución de Hispano, que está trabajando con muchísima más intensidad y lo está dejando en cancha por ahora Peñarol, que no ha podido corregir ese aspecto. Veremos si ahora en este último cuarto se despierta de 1000 rayitas, que por ahora le está costando mucho sacar de la cancha un equipo al que le ganó por 40 en su cancha. Eso es lo raro, le ganó por 40 en su cancha y ahora está perdiendo por 5 en la propia, en un lugar donde no ha perdido hasta el momento. Bien, se va a reanudar entonces ahora el último cuarto. Estaba viendo cuánto promedia Peñarol. Peñarol decía de puntos por partido, no sé si tienen la estadística ahí, pero bajo el goleo hasta aquí en junto a mi rayita. Veremos en este último cuarto, en el comienzo, cómo rearma la situación Belsa con el conjunto Peñarol. Aquí ya la tiene Gorostel Azul, la viene dejando para Fernández, se la deja en mano a Balinotti. Balinotti que se la deja en el eje de cancha al jugador varón, nuevamente para Gorostel Azul, la viene sacando afuera, en zona estaba Hispano. Buen movimiento de Fernández, cortándose el canasto, buena la asistencia para Gorostel Azul contra la tabla, consigue 2 puntos más de movida en el arranque del último cuarto. Peñarol por 3 la diferencia, ya la viene subiendo Bernardini, se la deja a segundo Vasconcelos, viene ante la marca de Jerónimo Barón, quería meter la pelota adentro, no prefiere jugar 1 contra 1, la pone a 45, se la dejan a Cota, se manda hacia el canasto, buena la tapa de Fernández, buen pasaje el número 14 en estas dos jugadas, tanto ofensiva como defensivamente. Ya la tiene Gorostel Azul, amagaba el tiro de 3, viene para un lado, va para el otro, corta hacia el canasto, intentaba meter un pase un poco complicado, por suerte metía la pata un hombre de Hispano. Habrá reposición para mi rayita. Sí, fue mitad que metió la pierna, me parece, y mitad que le salió el pase ahí. Tuvo suerte de que fuera a pie porque se había complicado solo Gorostel Azul. Saca del fondo Peñarol. Va Jerónimo Barón contra el canasto, doble para el Mil Rayita. Además roba una falta el número 9 del conjunto local. A la línea irá Jerónimo Barón, a 1 se puso Peñarol de arranque nomás, 64-63, la diferencia de un punto. Va con el lanzamiento de bonificación, la pelota viaja hacia el canasto, limpita, partido igualado cuando quedan 9 minutos, 9 segundos para que finalice el último cuarto, 64 iguales. La falta fue de Bernardini, la primera para él, la primera de Hispano en el último cuarto. Aquí ya la pelota la tiene justamente Matías Bernardini, viene viendo 45, roba bien Balinotti, el contraataque lo viene dejando para Barón, saca un hombre encima, buena, mague, 2 pasos, doble para mi rayita. Ya viene subiendo la pelota Vasconcelos, roba muy bien la pelota
Fernández se va hacia el canasto. Con falta irá a la línea. Qué pasaje, arranque de Peñarol. Pero también muy buen pasaje de Fernández, que empezó con una asistencia, una tapa y ahora un robo. Para además anotarse también en los puntos. Si no tenía algún casillero lleno con por lo menos algún puntito, ya hoy sumó todos en este pasaje. Sí, bueno, si algo que nunca le falta a Fernández, por lo menos lo que lo hemos visto nosotros, es intensidad, que era lo que le faltaba a Peñarol. Entró con muchísima energía en este último cuarto el Milrayita, y ahora con este robo termina sacando la tercera falta de Vasconcelos, la segunda de Hispano, y en la línea por 2 tiros libres Juan Martín Fernández ya convirtió el primero. El segundo también adentro por 4, gana Peñarol, y un parcial de 9-0, ¿no? Exactamente. Perdía por 5 y en poco más de un minuto cortó toda esa diferencia que había podido sacar Hispanoamericano a pura presión, a pura energía en defensa. Fue lo de Peñarol, que ahora otra vez le encuentran en un corte por abajo del aro cuando iba a tirar el número 12, Galo Vega Costa. Le termina bajando la falta a Lucas Gorosterrazú. La tercera para él, la primera de Peñarol, y va a la línea por 2 tiros libres del jugador de Hispanoamericano. La primera pelota viaja hacia el canasto y es un punto más para Hispano, 68-65, por un triple gana Peñarol. El segundo lanzamiento errático, queda largo, el rebote le cae a Balinotti en las manos después de varios cachetazos, ya se la deja a Jerónimo Barón. Amada hacia el canasto, nuevamente para Fernández. Fernández levanta la pelota hacia el canasto. Buen movimiento del 14, quiso cambiar de mano del aire. Era bueno, pero se quedó corto. Y ahora roba la pelota Fernández de atrás. Nuevamente quiere meter la contra, pero se tiene que frenar. Va con la suba para un lado, va para el otro. La pelota rebotaba en un pie de un hombre de Hispano. Y finalmente habrá reposición del costado, le corresponde a Milrayita. Tenía un 3 contra 2 Peñarol, pero estaban todos muy apretados, todos muy juntos, y no lo pudo reconocer, me parece, Lucas Gorosterrazú, que prefirió sacar la pelota. Después tuvo suerte de que se la sacara, y ahora cobran un pie que me parece... Este no va, estaba de espalda del jugador. El otro era discutible, este directamente no, porque le pegan el talón y no estaba ni mirando la pelota. Es imposible que haya querido hacer pie. Lo cierto es que ya repone Peñarol después del cobro del árbitro. Va Monache hacia el canasto, con infracción parecía. No la da el árbitro, habrá reposición en ofensiva para el Milrayita. El último en tocarla era un hombre Hispano. Para mí me falta cuando salía, porque le ponían las dos manos en la cintura. Y falta cuando se iba hacia el canasto. Aquí va a reponer la pelota para Barón. 8-2 para que termine el partido. 68-65. Va Fernández hacia el canasto. Buen movimiento Fernández, quedó corto con Esterazú, que intenta el rebote, lo cachetea Fernández. 2 puntos más para Peñarol, saca 5 diferencia, mientras Belsa lo manda a presionar a 3/4. Ya la viene siendo Vasconcelos, marcado por Fernández. En el cambio de marca queda emparejado con Barón. A 45 con Catani, marcado por Monachi. Presiona la pelota Gorosterrazú. Se levantaba, lanzamiento para 2. Con suspenso termina entrando el doble largo del jugador Bernardini. Se pone un triple de ventaja, 70-67, 7-27 para el final del partido. Va Gorosterrazú, saca al hombre con facilidad encima. Abren bien para Fernández, rompe hacia el canasto, 2 pases. Buen movimiento de Fernández, otra vez se queda corto, pero con el cachetazo hace que Monachi recupere la pelota. Vuelta a empezar la ofensiva para Peñarol, rompe ese canasto Balinotti, se levanta hacia el... ¡Oh! Buena llegada de Monachi, termina depositándola. 2 puntos más para el Milrayita. Con mucha intensidad Peñarol, que no se lo vio en los 3 cuartos anteriores. Claro, y ahora el que estaba mirando los tableros ofensivos justamente por toda esa intensidad es Peñarol, aunque ahora Vega Costa también ha tenido, destacamos acá también hay que destacarlo a él, ha tenido un gran trabajo en el tablero de Peñarol. Vuelve a tomar un rebote, falla en la primera instancia con una buena defensa de Fernández y Barón. En segunda instancia, después de que recibir una tapa, vuelve a tirar y en este caso le comete la falta. Barón va a ser la primera para él, la segunda de Peñarol, irá a la línea Vega Costa, pero después de este minuto que pide Esteban Gatti para tratar de encauzar el partido nuevamente. Ganaba por 5 al inicio del cuarto, así se había ido obviamente cuando finalizó el tercero el equipo visitante, y de ahí una tremenda racha de Peñarol que pudo convertir 13 puntos contra solo 3 de Hispano. Por eso pasó de estar perdiendo por 5 a ganar por 5, como lo hemos estado remarcando en este último cuarto. Pura energía, pura presión, corriendo, moviéndose, molestando en todos lados. Pero no es que fue presión toda la cancha, aunque lo ha hecho por partes del cuarto.
sino que molestando y corriendo y llegando antes a los lugares que los chicos de Hispano, y después también aprovechando eso con un mejor movimiento en ataque, pero también con esa misma energía yendo a tomar rebotes ofensivos, yendo hacia el aro con muchísima fuerza y sacando faltas. Gran trabajo de Peñarol en este poco más de 3 minutos que lleva el último cuarto para ponerse 5 puntos arriba. Si lo fue manteniendo por individualidades, en este caso, si bien creo que hay que resaltar, como ya lo has hecho vos, la individualidad de Juan Martín Fernández, que inyectó esa energía. También ha sido un buen trabajo de Peñarol en el conjunto en este pasaje, y por eso puede sacar esta pequeña diferencia de 5, que está ahí nomás de la de 8 que pudo sacar en un momento, y que ahora puede llegar a achicarse con los 2 libres de Vega Acosta. Va el primer lanzamiento para Galo Vega Acosta, el jugador número 12 que tiene hoy Hispano en el rectángulo del juego. El primer lanzamiento hacia el canasto limpita, un punto más para Hispano. 6:55 para que termine el cuarto, el partido, mejor dicho. 72-68, la ventaja para Peñarol. El segundo lanzamiento no pudo ser. La pelota viajó por el aro y terminó cayendo en las manos de Balinotti. Viene armando la jugada, se la deja en mano Barón nuevamente a Balinotti. Viene intentando un pase demasiado largo por el fondo. Hoy también impreciso Balinotti, que también un poco debe ser la máscara que no le permite. Debe ser molesta también para jugar. No es para justificar o no los errores de Balinotti, pero es un jugador bastante preciso a la hora de pasar la pelota. Salió Vega Acosta, volvió Prado. Quisieron hacer esta jugada que Argentina solía hacer con Manu Ginóbili, que parecía tomar una cortina en el eje, un jugador sin pelota, y mandarse con un rulo directo al área y tirarle una especie de alley-oop. Fue muy largo el pase y no lo pudo tomar Barón. Buen movimiento aquí de Vasconcelo para sacar un doble más para Hispano. Caminó Monachi, finalmente se le complicó la ofensiva, le saltaron bien a la marca, por eso pérdida para Peñarol, y recupera la pelota en conjunto de Hispano con la posibilidad de empatar al menos el partido o pasar al frente en esta ofensiva. Viene presionando Peñarol, ya recibe la pelota el jugador segundo Vasconcelo, viene subiendo, marcado por Fernández, va a recibir la cortina de Catania, un cambio en la marca, queda nuevamente emparejado con Jerónimo Barón. Va a jugar él el 1 contra 1, va por un lado, por el otro, pierde la pelota, se pasa de largo Fernández, finalmente la recupera el 14, que habría que anotar cuánto recupero ya tiene en este cuarto, pero mínimo 4. Sí, no me parece que le dé réditos esa jugada que quisieron hacer el cambio de marca entre Fernández y Barón, porque son ambos jugadores muy altos y fuertes físicamente, sobre todo comparado con Vasconcelo, que prácticamente no se siente el cambio. Tendrían que tratar de buscar otro tipo de cambio de defensa si quieren poner ese mano a mano, porque me parece que no los pueden desequilibrar, por lo menos con tanta facilidad. Al final encima después terminó perdiendo la pelota, pero no es un cambio que le dé ninguna ventaja generar en ese caso a Hispano con ninguno de los dos jugadores, porque los dos tienen más o menos la misma talla y las mismas capacidades físicas. Aquí en el contrario, Balinotti rompió ese canasto, consiguió 2 puntos más, 74-70. Ya la tiene Vasconcelo, marcado por Fernández, armando la ofensiva, se tiene que frenar, lo cierran bien, apunta ahora para 3, consigue el triple Diego Koch, 3 puntos más para Hispano ahora, 74 para Peñarol, 73 para el visitante, iba a Gorosterazú con falta, finalmente la reconoce el número 18 Matías Bernardini, y hay un cambio en Peñarol. Sí, clara la falta del 18, la segunda para él, la tercera para Hispanoamericano. Debuta en el partido Nicolás Díez, y también en la competencia se sienta Juan Martín Fernández, que tuvo un gran cuarto hasta el momento. Viene a 45 grados la pelota para Jerónimo Barón, rompe el canasto 10, la saca afuera para Balinotti, que apunta para 3, quedó corto, pelean todos, el rebote se la queda el jugador Federico Prado, ya la deja a Diego Koch, que venía rompiendo por calle izquierda. En el camino se le cruzaba Nicolás Díez y habrá una infracción en Peñarol. Sí, la primera para él, tercera de Peñarol, repone en el costado hispanoamericano. 5 minutos, 2 segundos para que termine el partido. Ya lo va a poner en juego la pelota para el jugador Vasconcelo. Viene tomando el eje de cancha, quiere jugarla adentro para Catani, que había quedado emparejado con 10. Buena marca del 5 de Peñarol. Termina siendo exigido el pase y pérdida para Hispano. Recupera del fondo Mil Rayita. Sí, creo que fue un segundito más tarde que justo se empezó a mover Catani y por eso no pudo terminar de agarrar la pelota. Y ahora hay una técnica. Al 13, a Catani. Exactamente, bueno, va a ser
la tercera de Catani, que deja la cancha, vuelve Vega Costa en su lugar, es la cuarta de Hispano que entra en penalización y tomará el libre Jerónimo Barón, después repondrá desde el costado del 1000 rayitas. Va a lanzamiento Jerónimo Barón, la pelota adentro, punto más para Peñarol, un doble la ventaja, 4.54 para el término del partido. Ya la tiene Balinotti, viene subiendo la bola por calle central ante la marca de segundo Vasconcelos, se abre a 45, la va a dejar para Monachi, no la dejó adentro para Gorosterazú, la manoteaba el número 17 Koch, por eso habrá reposición del fondo en ofensiva, le corresponde a Peñarol. Va a poner en juego ya Balinotti, intentaba jugarla ahora nuevamente con Jerónimo Barón, apunta para 3, Barón, triple para Peñarol. Gran jugada de Barón, se tuvo fe nuevamente de triple, 9 puntos en el cuarto para él, gran pasaje de uno de las figuras que tiene mil rayitas en este torneo, y ahora le responde Bernardini para tratar de mantener en partido a Hispanoamericano. Solo Bernardini se fue contra todos y convirtió el doble, 78-75, 4-15. Va el jugador Barón con falta, lo marcaba el número 7 el número 17, estoy diciendo, no ningún 7, Diego Koch. Finalmente irá a la línea en este caso porque estaba en penalización, Pablo. Exactamente, le baja la cuarta al 17 a Diego Koch. Y también, ya tenía 4. Esta es la quinta, así que va a tener que ir a la línea Jerónimo Barón por 2 tiros libres para tratar de estirar un poco más la diferencia del 1000 rayitas. Ya convirtió el primero, el 9, que llega a 10 puntos en el cuarto. Va con el segundo lanzamiento Jerónimo Barón, la pelota entra limpita, un punto más para Peñarol por 5. Está ganando el local, 80-75, 4-11 para que termine el partido. Viene subiendo la pelota el base de Hispano con una buena marca de Nicolás Díez. Le salía bien el camino Jerónimo Barón en la ayuda. Tiene que sacarla nuevamente, 12 segundos para el tiro. Se quiere armar para el tiro Bernardini. Triple para Hispano. Se complicó y se la resolvió solo, tiró por arriba la marca. Le quedó emparejado a Nicolás Díez, que pierde por mucho, en centímetros. Pudo tirarlo con facilidad por arriba y convierte 3 puntos más para volver a poner a 2 a su equipo. Aquí 8 para el tiro, va Balinotti, la revirtió mal para Gorosterazú, se logra sacarla encima, la pone para 10, que punta para 3, quedó corto, rebota y sale. Ya quiere meter el contraataque, lo frenan bien a Bernardini entre Gorosterazú y el jugador Nicolás Díez, por eso tiene que armar la ofensiva el conjunto visitante. De muy lejos intentaba el tiro Koch, por eso el rebote largo le queda a Barón, ya se la deja a Balinotti, viene subiendo por calle derecha el número 4 de Peñarol, rompe hacia el canasto, con infracción parecía también, pero da continuidad el árbitro, va Monachi hacia el canasto, dura falta del 18, termina cayendo, dio falta común, pero fue bastante fuerte, metió la mano cuando ya estaba en el aire el hombre de Peñarol. Sí, no sé si están cobrando antideportiva, sí, acá creo que Harto está diciendo antideportiva, Hernández no sé si la había cobrado así, me parece que finalmente es antideportiva. Fue a buscar la pelota, terminó siendo muy fuerte la falta, innecesariamente, no sé. Sí, terminan cobrando antideportiva. Tendrá 2 libres, es la tercera de Bernardini. Va a tener 2 libres y reposición Peñarol. Fue fuerte la falta. Esa interpretación realmente fue a buscar la pelota, termina cayendo mal. Eso es cierto, iba con mucha fuerza además a tratar de volcarla Monachi. No le terminó saliendo aparte los libres, falló los 2. Pero bueno, va a tener una nueva posesión Peñarol para tratar de estirar nuevamente la ventaja. Va a reponer muy rayita después de fallar de la línea. Ya la viene subiendo Balinotti. La deja a 45 para Gorosterazú, va por un lado, por el otro, la abre para el jugador Monachi. Salían 2 en el camino, se les ingenió para ir hacia el canasto. De manera muy dificultosa termina metiendo una bandeja casi imposible el jugador. Sí, parece que se le escapó de la mano y terminó entrando contra el tablero y la empujó con la muñeca, con el brazo. Lo cierto es que convierte 2 puntos más y pone a 4 ahora Peñarol. Y aquí Bernardini adentro para Costa, la tiene que sacar porque parecía que se caía. Intentaba Prado, la tapa de Monachi. Buena defensa de Peñarol que le complicó la ofensiva y mucho en este pasaje a Hispano. Por 4 la diferencia. Sí, parecía quedar solo Prado. Lo había dejado al costado, parecía Monachi, pero se recuperó rápidamente y consiguió
la tapa. Ahora hay una infracción nuevamente de Nicolás Díez, va a ser la segunda para él, la cuarta de Peñarol, repondrá del fondo, entra en penalización el Mil Rayitas. La va a poner en juego Bernardini, adentro para entre 2 entre 3, intentaba demasiado dificultoso Koch, recupera la pelota Nico Díez, presiona todo el campo, el conjunto hispano va saliendo ante la presión, ya le cae a 10, se frena y vuelve a armar la ofensiva, la tiene Balinotti, se manda hacia el canasto entre 3 entre 4, cruzaba en el camino Koch, protesta, dice que fue todo pelota, el árbitro Maximiliano Hernández termina cobrándole una falta al hombre de hispano y a la línea entonces Balinotti. Sí, si no me equivoco, de Koch la quinta, exactamente, ahí le están diciendo que tiene que abandonar la cancha, en su lugar va a volver Catani en hispanoamericano. Bien, Catani tiene muchas faltas. 3, casi todos los que entraron, salvo Martensen, que entró muy pocos segundos, tienen 3 y Koch que tiene 5, obviamente. Primer lanzamiento de Balinotti, un punto más para Peñarol, 83-78, 2-18 para el final del partido. Va con el segundo lanzamiento, la pelota viaja hacia el canasto, también adentro otro punto más para Balinotti, presiona Peñarol y ya la tiene el jugador Vasconcelos, viene subiendo ante la marca de Nicolás Díez, que viene metiéndole presión a esa bola por el eje central. Sale del rulo Bernardini, quiere recibir. Buena marca del jugador con el azul. Último tocarla es el hombre de Peñarol. Repone del costado entonces el jugador de hispano. Viene abriendo la pelota para Vasconcelos en la esquina. Punta para 3. Rebote y sale. Catani cachetea la pelota, pero le queda a Balinotti. La viene cambiando ahora para que ya la tenga Barón. De vuelta a Balinotti para armar la ofensiva. Va a recibir la cortina de Gorosteras 1. También la de jugador número 9, Peñarol, ya la tiene en sus manos. Barón, 10 para el tiro, 9-8, junta marcas. Saca fuera para 10, rompe el canasto con infracción. Buen movimiento del 5. Terminó sacando una infracción al número 12. Tenía el tiro, no se animó, fue hacia el aro. Por suerte para él, saca una nueva falta. Sí, tercera, dice la mesa de Vega Costa. Tendría que tirar exactamente 10. Vuelve Franco a la cancha, se va a sentar Barón, de gran pasaje, 11 puntos en el cuarto. Creo que fue la máxima figura junto a Fernández para esta diferencia. Y sí, tenía el tiro 10, no se tuvo fe. Y después cuando fue al aro, venía en carrera a tratar de taparlo Vega Costa, se lo lleva, tratando de frenarlo, se lo lleva puesto, lo saca con la cadera. Bueno el cobre en este caso. Fue por 2 en la línea 10 y convirtió ambos. Bien, aquí el minuto pedido por la gente de hispano. Victoria de Peñarol, 86-78, 1-42 para que termine el último cuarto. A rearmar las cosas en este último pasaje, a ver si tiene una reacción hispano, pero me llama un poco la atención que no volvió a entrar Fernández, ¿no? Sí, creo que lo sacó para poner a 10 y que lo corra toda la cancha a Vasconcelos, molestarlo. Le salió bien la apuesta porque está jugando bien Peñarol, también se debe al trabajo de Barón, que tuvo un muy buen cuarto, apariciones de Balinotti. Y del otro lado también está bien contenido hispanoamericano, que lleva 14 puntos en el cuarto, pero que le permitió muchísimos más a Peñarol, 27, por eso está ganando por la máxima, por 8, la que había sacado en su momento en el segundo cuarto. Después había podido descontar y pasar al frente el equipo visitante. Le queda 1 minuto 42 para tratar de hacer lo mismo. Veremos si lo puede conseguir. Ya no tiene a Diego Koch. Tendremos que ver cómo se las puede ingeniar Esteban Gatti para tratar de que su equipo dé vuelta este juego. Del otro lado, Belsa sin Marcos en cancha, ahora sin Barón también, que ha sido reemplazado por Franco, sin Fernández, que fue el máximo impulsor de la vuelta al partido y pasar al frente de Peñarol en el inicio de este cuarto, pero con un quinteto que está trabajando bien. Monachi, que ha sido el más constante para Peñarol a lo largo del partido. Barón, que ha tenido un gran último cuarto, que ahora va a descansar un rato. Gorosterrazú, que ha estado bien en defensa en este pasaje. 10, que ha molestado a Vasconcelos más que nada. Y Balinotti subiendo la pelota sin perderla en este último pasaje. Le dio la chance en realidad a Peñarol de tomar esta ventaja y poder llevarse el partido y mantener el invicto en su casa. Bien, la pone en juego hispano, se le complicaba casi la posesión a Federico Prado, finalmente terminó metiendo de más la mano Balinotti, por eso se lamenta de la infracción, porque lo manda de línea al hombre hispano y no corre el reloj, le permite achicar sin que corra el tiempo al número
11 de Hispano. El primer lanzamiento, la pelota entra limpita. Es un punto más para Hispano, 86-79. Mientras se prepara Juan y Marco. Va con el segundo lanzamiento, también adentro, 86-80 y cambio en Peñarol. Sí, va a salir Nicolás Díez. La falta anterior había sido la primera de Balinotti. Y como tiró la línea, quiere decir que estaba en penalización el conjunto Mil Rayita. Ya repone Peñarol y la tiene Monachi. Va Monachi hacia el canasto, presiona Hispano, mueve la bola en ataque Peñarol. No se animó al tiro Monachi, pero así se mandó en bandeja. Buen movimiento de Monachi, doble para Peñarol. Tenía el tiro, pero lo tenía muy lejos. A Catani estaba a media distancia. No era un triple, lo esperó un poco a que le salga a Catani. Cuando lo hizo, rápidamente se mandó hacia el aro de Monachi. No llegó la ayuda y terminó tirando abajo del aro. Tremenda volcada de Monachi, que se caía al piso. Gran jugada de Peñarol, robó la pelota, se fue Monachi hacia el canasto. Saca 10 de ventaja, la volcó Monachi cuando queda un minuto para que termine el partido. Y ahora Monachi se mete en el medio de Bernardini, por eso lo manda a la línea. Y en estas últimas dos jugadas Peñarol casi que empieza a querer liquidar las cosas. Sí, así lo demuestra Belsa. Lo manda a la cancha Francisco Gutiérrez. Sale el goleador de Peñarol, que fue la figura del partido para el Mil Rayitas, Tomás Monachi, que cometió su segunda falta. Como está en penalización, tendrá 2 tiros libres Matías Bernardini. Y vemos a varios jugadores del equipo de Liga sentado en el banco. Por ejemplo, a Gonzalo Torres de Hispano, viendo el partido desde el banco, completando lo que parece el banco más largo de la visita. El tema es que la mayoría de los que están no puede ingresar porque no está anotado. Bien, los dos adentro para Bernardini, presiona todo el campo. 1 minuto 7, 90-82 por 8 la diferencia. Viene subiendo Balinotti, quería robar atrás Prado, le terminan cobrando una falta. Se lamenta porque se ve que la orden no era cortar todavía. Lo cierto es que lo manda a la línea el hombre de Peñarol. 90-82, la ventaja es de 8. Queda 1 minuto 2 segundos. La cuarta de Prado, 2 tiros libres para Joaquín Valiente, que va a tratar de poner nuevamente 10, que fue la máxima de Peñarol. Va el primer lanzamiento adentro. Un punto más para Peñarol por 9 la ventaja, 91-82. Va a querer ampliar a 10. La pelota entra limpita, son 10 de ventaja. Y hay minuto pedido por la gente de Hispano. Le queda 1 minuto y 2 segundos para revertir la situación. Una ventaja que terminó siendo de 10, producto de el buen último cuarto que tiene Peñarol con respecto a los 3 anteriores que ya veníamos diciendo. No era bueno el pasaje de Mil Rayita, pero siempre estuvo en juego. Habrá que ver si le queda alguna reacción a Hispano todavía. Sí, esta ventaja la sacaron primeramente con esas 2 jugadas que terminaron cerca del aro de Monachi. Primero el pase, después de una buena rotación de pelota y movimiento de los jugadores, donde Catani le sale a tratar de evitar el tiro de larga distancia, en realidad de media distancia porque era adentro de la línea de triple, y ahí aprovechó Monachi y se mandó y llegó fácil al aro, no le salió nadie. Y después rápidamente había cortado a Peñarol y se iba y la volcaba Monachi para estirar a 10. Vinieron los 2 libres de Bernardini y después los 2 libres ahora de Balinotti para contestarle, perdón, de Prado habían sido los últimos 2 para contestarle y poner 92-82. Queda 1 minuto 2 segundos y es difícil descontar 10 puntos en 2 segundos más de 1 minuto. Veremos qué puede idear Gatti, si puede convertir rápido y presionar toda la cancha, obviamente, para tratar de robar la pelota. Pero bueno, Peñarol tiene a 2 jugadores que manejan muy bien la pelota, como Marcos y Balinotti. La va a poner en juego Vasconcelos, venía a recibir Prado, pero salió de la cortina antes que le den la pelota al jugador para salir. Error que cometen muchos equipos, sobre todo juveniles. Aquí la pelota la ponen en la esquina, el tiro de Bernardini, lanza para 3, quedó largo, el rebote para Peñarol. Ahora sí, termina Prado directamente cortándolo a Gorostirazú, que no sé qué pide, porque una falta común lo cortaron, pero no sé, él quiere reclamar, irá a la línea el número 7. No pudo ejecutarla en el tiro exterior el jugador Bernardini, se lamenta el número 18 y hay cambio en el conjunto hispano. Se sienta justamente el que lanzó el último tiro. No, se siente, sí, bueno, pero también se tiene que sentar Prado porque cometió su 5ª falta. Se sienta Bernardini, vuelve Martensen y debuta Facundo Gay en el partido. También vino García Camaño, que debuta en el juego. Se sentó Nicolás Franco. Bueno, y un cambio que es casi indicar que entrega o tira la toalla el técnico
Esteban Gatti para el Junto Hispano. Aquí metió el primero con Osterazú, metió también el segundo. 94-82, ya quieren hacer el contraataque rápido. La viene subiendo Martensen, lo doblaban entre dos, la viene jugando nuevamente para Martensen. Buen movimiento del Conjunto Hispano, buen doble con bandeja pasada para segundo Vasconcelos. Ya repone mi rayita, presión Hispano pero no corta. 38 segundos finales, 37-10 la ventaja. Lo fue a cortar pero no se la dieron, no sé si fue a cortar a propósito. Sigue moviendo la pelota Peñarol. García Camaño intenta para 3, triple Peñarol. Fue Gutiérrez, perdón, el número 15 Francisco Gutiérrez. El triple para el Mil Rayita, por 13 la diferencia. 25 segundos finales, va a ser triunfo de Peñarol, que seguirá manteniendo el invicto. E Hispano se irá nuevamente con una derrota, no podrá ganar todavía en este certamen. 7-2 está Peñarol, asciende a 8-2, mientras que Hispanoamericano se queda con un récord de 0-8. Y aquí irá a la línea Catani, 17 segundos finales, 97-84, lo que va a ser el triunfo de Mil Rayita. La falta de García Camaño es la primera para él, tendrá 2 tiros Catani, pero por lo menos en este mano a mano con Peñarol pasó de perder por 40 más o menos en su casa a hacer un gran partido que lo define en un gran último cuarto. Peñarol, que lo hemos marcado, tiene un gran plantel, pero hay que destacar el trabajo hecho hoy del equipo visitante. Bien, 12 segundos finales, 11, mueve la pelota en la última ofensiva del partido. Gutiérrez va para un lado, va para el otro, la viene sacando para Juan y Marco, que sigue en el campo de juego. Ya dejándosela nuevamente a Gutiérrez, se la quiere jugar él, le manotean la pelota, irá a la línea, porque fue antes la falta de la chicharra. Así es lo que marca el árbitro, irá a la línea, mientras sus compañeros dicen tirá, contento porque también suma puntos jugadores que no entran habitualmente. Cuando el resto de los equipos, el resto de los jugadores, perdón, se saludan, ya no hay tiempo para más, quedarán los 2 lanzamientos y se terminará el partido. Sí, la falta fue la primera de Martensen, nada más va para la estadística, tiene 2 libres Francisco Gutiérrez, no habrá rebote, termina de lanzar y sacar el partido, convirtió el primero y también el segundo. Lo aplaude la gente, es el final aquí en el Domingo Robles en Mar del Plata. Victoria del conjunto local de Peñarol, 97 para el Mil Rayita, 85 para Hispanoamericano de Río Gallegos. Triunfo e invicto de local para el conjunto de Mar del Plata. 99-85 es, faltaron los 2 libres. Bien, no los anotaron en el tablero, ¿no? Ahí está. No, directamente no los anotaron, lo hicieron el otro día también. No anotaron los últimos puntos. Sí, pero faltan 4 segundos. Bien, perfecto. Bueno, lo cierto es que fue victoria de Peñarol en un partido donde no jugó bien los primeros 3 cuartos, pero el último cuarto lo jugó con manera intensa, con otra actitud, defendió más duro y le alcanzó. 40-21 fue el último cuarto y por eso la ventaja que logró sacar de 14. Bien, buen pasaje, buen cierre de Peñarol en un cuarto donde se esperaba la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, además de ser un equipo más largo de Peñarol, producto que tenía el banco completo, pero le costó remarcar en el campo de juego. Recién en los últimos 10 minutos lo pudo demostrar y le permite un nuevo triunfo más. Seguramente igual Benzas irá un poco disgustado con muchas cosas conociéndolo, porque hay cosas que no hizo bien Peñarol hoy. De todas formas ganó, pero quizás no es lo más importante en esta Liga de Desarrollo. Veremos qué pasa, ya estaremos completando los números y la planilla oficial mientras ya se retiraban ambos equipos, mientras se retira la gente. Cuando vos dispongas, Pablo, estaremos con los números finales de este triunfo de Peñarol, 99-85 sobre Hispano de Río Gallegos. Sí, estamos esperando a la gente de la estadística que nos mande la planilla, no la han alcanzado todavía. Estamos esperando, así tenemos los números completos y no solamente los puntos. Veremos si se apuran y nos permiten salir con la estadística completa para cerrar la transmisión desde el Domingo Robles. Pero gran partido, gran último cuarto de Peñarol, se fue manteniendo como hemos ido comentando en base a un gran trabajo de sus individualidades. Después un último cuarto a pura presión, a pura corrida de cancha, que terminó con la victoria Mil Rayita. Pero la verdad que ha sido, me parece que fue mejor lo de Hispano en general como equipo, salvo el último cuarto donde realmente no pudo contener a Peñarol, que ahí sí trabajó mejor el Mil Rayita. Pero veremos ahora los números completos. Lo cierto es que, por ejemplo, Monachi creo que terminó con 27 unidades, ahí no las alcanzan, así
podemos terminar con la tarea periodística y tener los números completos de la victoria de Peñarol. Ahí nos la alcanzan. Saludos y agradecimiento al señor Bernardo Rolón, el jefe de prensa de Mi Rayita, que nos lanzó la planilla. Arranquemos con los 99 puntos ganadores de Peñarol. En el quinteto inicial: 11 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias para Juan y Marcos, 4 puntos, 3 rebotes para Lucas Gorostorrazú, 18 puntos, 2 rebotes para Jerónimo Barón, 13 puntos, 5 rebotes para Nicolás Franco y 27 puntos, 7 rebotes para la figura del partido, obviamente, de Mi Rayita, Tomás Monacci. 12 puntos del banco para Joaquín Balinotti, 2 para Nicolás Díez. No anotó Tomás Perazo, tampoco Thierry, ni tampoco García Camaño. 7 y 7 rebotes para Juan Fernández y 5 para cerrar el juego de Francisco Gutiérrez. En hispanoamericano, que finalizó con 85 y la derrota, 13 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias para Segundo Vasconcelo, 14 puntos, 9 rebotes para Galo Vega Costa, 3 de ellos ofensivos, 20 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias para Iván Catani, partidazo, 4 rebotes ofensivos además de los 15, 8, 2 rebotes y 2 asistencias de Diego Koch, que terminó saliendo por faltas, y 25 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias para Matías Bernardini, que fue el goleador de la visita. Desde el banco no anotó Facundo Bay, tampoco Joaquín Martensen. 4 puntos para Federico Prado, que salió por faltas, y 1 para Nicolás Acosta, en los que fueron los 85 puntos y derrota para el equipo de José Esteban Gatti, que se mantiene, como decíamos, sin poder triunfar en esta Liga de Desarrollo. Peñarol por ahora invicto en su casa y con 8 victorias y 2 derrotas. Bien, perfecto. Nosotros nos despedimos desde aquí, de la ciudad de Mar del Plata. El saludo para Eduardo Farías en la operación y en la producción. Pablo, que tengas muy pero muy buena noche. Nos encontramos en una próxima edición de la Liga de Desarrollo desde Mar del Plata, con una nueva presentación de Peñarol, cuando le toque nuevamente aquí. El martes, perfecto. Entonces el martes estaremos, el martes que viene, obviamente no mañana, con una nueva transmisión. Un saludo también para Agustín Farías con todo lo que tiene que ver la puesta en escena de esta transmisión. El saludo para todos. Una nueva producción de Pisando en Línea en la Liga de Desarrollo, siguiendo a Peñarol en este nuevo triunfo antihispano. Muy pero muy buenas noches.